Completamente audaz. Mire, yo soy una persona bastante chapada a la antigua, creo en la educación, creo en el respeto. Por eso, mientras que usted se entretiene habitualmente fantaseando con la purga de periodistas en Radio Televisión Española, como ha hecho aquí en esta comisión en otras ocasiones, yo me limito a esperarle con la puerta abierta y con la ley en la mano. Pero, señoría, vamos a seguir defendiendo que en Radio Televisión Española exista libertad de expresión y exista libertad de información, aunque a ustedes no les acomode o no les guste los contenidos que elaboramos. No, cuidado, estos malas lenguas, bulos, no. Estos malas lenguas, bulos, no. La investigación empieza antes de que Aldama pille. Eso es así. No me liéis. José. Hola, Juan. Si yo te saludo a ti diciéndote, señor, es que no puedo decir tu apellido, señor X, ¿qué tal está usted? Uy, ¿me estás ustedeando? Sí. Fíjate cómo tiro yo, me estás ustedeando, ¿eh? Claro, y si yo te ustedeo o le ustedeo, ¿qué es lo primero que alguien que ve YouTube piensa? Solo hay una persona. Exactamente, pues con todos vosotros, con todos ustedes, el señor Lamata. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Van a pensar que es un homenaje a los payasos de la tele y al cómo están ustedes. Pues sí, pero bueno, es que lo ha convertido usted esto en una seña de identidad. Bueno, como ya sabe, yo estaba un poco molesto con cómo las formas se perdían y hasta se elogiaba mucho. Cada cual es libre de escoger el estilo que quiera, pero es verdad que en el mundo de las redes sociales hasta parece que se elogiaba, por fin, que casi cuanto peor se habla, más éxito tiene, y se estaba llegando al nivel político. Claro. Que ya se elogiaba al político que perdía las formas como, por fin, y yo, claro, ahí me quedé quizá un poco antiguo en que yo creía que las formas eran algo importante. Es cierto que corre el riesgo uno de convertirlo en una caricatura, y yo mismo estoy convencido que habrá montones de piezas en las que habré perdido las formas, aunque usted pero hable de manera despreciativa hacia alguien, pues fue una forma como de recordarme, es decir, cada tanto, acuérdate que las formas son importantes. De hecho, lo que pasa con el usted en Internet es lo contrario, que la gente utiliza el usted en Twitter cuando quiere faltar al respeto. Qué contradicción, ¿verdad? Sí, pero es como que se ponen serios y dicen, usted no sabe con quién está hablando. Pero a veces es bueno, incluso si quieres atacar a alguien y porque consideras que se está equivocando o es perjudicial, que lo hagas desde la distancia, pero recordando el respeto que se le debe tener. Pues sí, bueno, nosotros a usted le tenemos un respeto inmenso, hemos sacado muchas veces contenido de su canal aquí en el nuestro y lo hemos promocionado y nos parece una anomalía que habla muy mal de la sociedad, que este canal lo vea más gente que el suyo, porque el suyo es el mejor canal de Internet, lo hemos dicho sin usted delante y ahora lo decimos con usted delante. Eso es un canal espectacular, el contenido que hacen ustedes es brutal y es un canal que a mí, en particular, que tengo mucho menos conocimiento asumido y absorbido que usted, me sirve para una cosa muy importante y que es algo de lo que vamos a hablar hoy, que es a no caer en la tentación de pensar que el momento actual es peor o más intenso o mejor o muy diferente a otras cosas que han pasado antes de que nosotros estuviéramos absorbiendo. Usted siempre en el canal nos recuerda que esta falta de respeto de un presidente con los medios, por ejemplo, ya la tuvo también otro presidente que ahora critica al actual, que es Felipe González. Hablaba de los medios del sindicato del crimen, ¿no? Y todas estas cosas. Y de los jueces descerebrados, ¿no? Cuando ahora se dice lawfare, el primer presidente que atacó abiertamente a los jueces, y tenía lógica que lo hiciera por el contexto que había, fue él, y con términos, en ese entonces no se hablaba de lawfare, era más rutinario y usaba el término somos víctimas de jueces descerebrados, que es lo que decía el señor González. Déjeme decir antes que, como espero tenerle a usted invitado más adelante en el canal, pues lo ampliaría entonces, pero que sería una descortesía por mi parte no agradecer y no comentar, dado que me gusta hacer equiparaciones con cosas, que hay pocas equiparaciones
de un canal grande elogiando a un canal pequeño. Y yo me he visto abrumado por dos creadores de contenido. Uno es usted y otro es otro conocido de don José, que me han sorprendido que teniendo canales muy grandes, y don José sabe de quién estoy hablando, en dos momentos diferentes me han sorprendido hablando bien de un canal pequeño como el nuestro, y aunque no tengo ocasión de conocerles cara a cara, pues eso lo digo a usted y a otra persona, espero que se lo diga a don José, les estoy muy agradecido a ambos canales porque es algo totalmente insólito. Nunca un canal grande suele hablar del canal pequeño porque entra como en contra de la contradicción lógica de lo que es Internet. Bueno, hoy vamos a hablar de un canal grande. Hoy sí que vamos a hablar de un canal grande, que es la tele de pago. Yo ya... es de esas cosas que se te ocurren un día en voz alta mientras estás y ya dices, esto acabo de lograr una fórmula para hablar de la televisión pública como la tele de pago. Pero para mí la tele de pago le tengo que decir que es la estatal y la madrileña en iguales términos. Es lo primero que le quiero preguntar. ¿Qué diferencia hay para usted entre Televisión Española y Telemadrid, por ejemplo? Bueno, en su día creo que fue Julián Lago el que dijo que la televisión pública era la lavandería más barata del mundo, porque lavaba muy blanco, pero muy barata porque lo pagaban todos los contribuyentes, ¿no? Yo creo que Telemadrid nunca ha sido muy buena en el campo de la manipulación, porque el sesgo que han hecho ellos ha sido siempre tan evidente y tan directo que, claro, es imposible que convenza a nadie. Casi es una cadena que puede tomarse con comicidad si no fuera porque la pagan también los madrileños que se puedan identificar de izquierda o progresistas, que son sistemáticamente atacados por esa cadena, ¿no? Este estilo de Telemadrid no lo ha tenido siempre, lo tiene más o menos a partir del año 2004, o sea, después de las elecciones del Tamallazo es cuando efectivamente se apuesta por esa línea, porque doña Esperanza Aguirre está convencida de que Telemadrid tiene que ayudar a ser un poco contrapeso, porque ya una cosa muy de los políticos, se convencen de que están todos los demás contra ellos y no pueden prescindir de tener un medio altavoz que les defienda. No creo, ya digo, que a nadie engañe a nadie, o sea, no, lo que se entiende por manipular en el sentido de, los medios se han creído esto porque lo han visto en Telemadrid, no creo que haya un solo madrileño que se crea una realidad a partir de lo que cuenta en Telemadrid. Básicamente es un canal de defensa de un gobierno. Y lo sorprendente del modelo de Telemadrid es que es el modelo que ha imitado Televisión Española. El tipo de manipulación que hacía TV en el pasado eran otros. Y en cambio el de esta última TV sí es el modelo Telemadrid. Quizá no sea casualidad que tenemos al frente de Televisión Española al que antes estaba al frente de Telemadrid. Y por lo tanto no debería sorprendernos que el modelo de la telemadrilización de Televisión Española con programas que son totalmente Telemadrid, como podría ser el de Malas Lenguas, que es el modelo de toda la vida que lleva aplicando Telemadrid desde 2004, lo han llevado a la televisión pública, ¿no? Que es un modelo, ustedes son un término que yo le compro, militante, más que manipulador, es un modelo militante, que está hecho para los que tienen una militancia, lo ven porque se sienten representados con esos, y si no fuera así, lo demandarían. El que está ahí, digamos, el tertuliano guinda, Telemadrid me acuerdo que tenía en su día a Sotillos padre, que pobre iba a tertuliano guinda pues a disimular y a perder como podía, pues ahora los tertulianos guinda tienen que perder. Si no pierden, el espectador se va a mosquear, decir, me cambio de canal, porque es un espectador muy militante. Tomos ya adelanto que José Pablo López, lo menciono ya porque ha mencionado Telemadrid, y a fin de cuentas Telemadrid es algo muy importante en su carrera. Por cierto, llegó a Telemadrid principalmente por el apoyo de una persona que tiene mucho que ver ahora con Televisión Española y ahora con lo nuevo que está montando, que es José Miguel Contreras. No hubiera llegado José Pablo López al cargo de mandamás de Telemadrid sin ese apoyo, y es un poco el gurú, el actual gran genio de la televisión, y yo creo que encima, salvo algún error, diría que ha ganado en casi todo lo que ha hecho. O sea, la estrategia que ha seguido es digna de elogio. Se puede decir lo que decía Calviño, si es un genio al servicio del bien o del mal, pero el que analiza lo que han sido estos últimos 10 años, dices, qué genio. Don José Pablo López, quitémonos el sombrero porque tiene una estrategia, un nicho, esta apuesta por la militancia, que parecía difícil que funcionara en un canal, por ejemplo, como La 2, ahí están los números, ha funcionado. Bueno, los números también soy consciente de su trabajo, que tampoco podemos obviar, pero bueno, oficialmente ha funcionado. Sí, sobre los números iremos luego, pero
Usted sabe que yo estuve en TV3 colaborando con un programa varios años, después, a partir del año 17, me parece, los 3 años siguientes, estuve colaborando en els Matins de TV3, que era un programa donde yo no iba de guinda, sino que tenía una sección sobre redes sociales. Entraba en la mesa de debate y no entraba yo, digamos, en los debates sobre la independencia, no me ponían ahí, a mí me ponían a comentar cosas de redes sociales. Que yo es algo por lo que tengo intención de que hablemos cuando esté usted por la hemeroteca para repasar su hemeroteca, pero como estamos en las televisiones públicas y algo tiene que ver, era divertido y ya espero que lo podamos ampliar en ese futuro diálogo, porque la gente dirá, bueno, entonces en TV3, ¿cómo era cómplice? Es que lo curioso del señor Sotibás es que en TV3 cumplía con la función que tenía, que era hablar de redes, pero luego en redes sociales era un camorrero que les cabreaba, no por lo que decía en TV3, sino porque estando en TV3, luego en Twitter era donde se jugaba y en artículos, con lo cual me consta, aunque solo conozco la parte de fuera, que espero que la semana que viene, cuando sea, me cuente la parte por dentro, porque sé que más de un disgusto les causó a los del Matins tenerle por ahí dentro. Sí, bueno, eso se lo cuento si quiere en su canal y así mandamos ya a la gente hacia allá. La semana que viene vamos a hacer una entrevista allí. Pero sí que es una cosa de TV3. Sí me ha parecido a mí, es una opinión subjetiva, pero como espectador, que ha sido mucho mejor lo que yo entiendo por manipulación de TV3 que lo de Telemadrid, que ha sido siempre muy inofensivo. Lo de Telemadrid es ofensivo en el sentido de que pues, si fuera yo votante del PSOE más Madrid, sería bastante ofendido de estar pagando eso. Pero ya digo, no creo que convence a nadie. El mensaje que durante mucho tiempo ha estado defendiendo TV3 y además con distintas instituciones de sois el pueblo agraviado, que básicamente lo que ha definido el ADN, no solo de informativos, casi los territorios es lo de menos, pero hasta los programas de entretenimiento, hasta los programas de cine, cómo iban, en cuanto podían, soltaban la imagen de Catalán, que sepas que te están atacando, que están humillándote, que Madrid te desprecia, siempre que han podido. Eso durante años creo que ha sido un caldo mucho más peligroso que ver a Curri Valenzuela diciendo que Zapatero es un peligro y que España se rompe. Claro, es que yo por eso saco el tema, señor Lamata de TV3, habiendo estado trabajando dentro, y yo la veía mucho también, porque era mi tele de pago entonces, yo vivía en Barcelona y estaba todo aquel proceso absolutamente delirante, las masas se movían, era un buen sitio para ser periodista, porque estábamos viviendo un evento espectacular de masas, ¿no? Y muy desapacible, muy desagradable, pero muy bonito de estudiar desde dentro, ¿no? A mí televisión española, esta televisión española de hoy, de José Pablo López... Sí, pero también puede decir porque ha sido el diseñador. También, sí. Me recuerda más a TV3 que a Telemadrid. No sé usted. Yo ahí, claro, depende de qué espacio hablemos. Es verdad que si se entiende la difusión de consignas en la totalidad de la programación, podría ser así. Lo que pasa es que, insisto, hay programas que son tan evidentes. Quizá los informativos pueden ser un poco más profesionales y dejar caer según qué consignas, según qué temas tratar. Ha habido, gracias a que algunos, la última de acuerdo que hubo un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid, cuando salió lo que llamó la prensa la crisis de los pocholos, no sé fue más llamativo. Sí, Televisión Española dedicó un tiempo brutal. Digo, joder, ¿cuánto tiempo estáis dedicando a esta crisis? Digo, ¿tanto os importa este cambio de gobierno? Y Telemadrid al revés, no dio nada. Digo, vamos a ver, digo, no puede ser que Telemadrid dedique 3 segundos de repente. Por cierto, ya ha cesado un consejero y tal, y Televisión Española le dedique medio telediario, ¿no? Pero el problema es que cuando la parte que tenía para mí más peligrosa TV3 es que yo creo que sí conseguía dar cierta imagen. Es verdad que luego cuando veías a Pilar Rahola haciendo una sección de opinión en Tarde Oberta o en Fax, pues no había mucho disimulo, ¿no? Pero en los programas de análisis, me acuerdo que hacía Graset, tal, intentaban darle una aureola de cierta objetividad. Y como había mucho, con perdón, tonto útil, que había mucho, y yo incluso alguno me atrevía a contarle de, ¿usted realmente cree que está ayudando, participando a estas cosas? Consideran que calaban. O sea, los especiales que hicieron todo el juicio del proceso, que yo los estuve viendo, me pareció de las cosas más vergonzosas que he visto. Veías la crónica en un medio y otro y digo, pero esto es un mundo paralelo.
O sea, de hecho, les debió sorprender muchísimo la sentencia porque las crónicas, como lo contaban, han vuelto a quedar en evidencia todos los argumentos, tal. Los expertos que traían unos tipos, no sé qué, hoy salía un tío de Sudáfrica, un tío tal, diciendo, sí, está clarísimo, tal. Digo, pero es como, bueno, ahí se hizo rico una de las figuras que ahora sí todavía, que es Javier Pérez Royo, que es una persona que merecería ser estudiada aparte. Javier Pérez Royo, que tenemos, a quien tenemos inmediatamente que hay una sentencia contra el Partido Socialista en el programa de Javier Ruiz. Pero inmediatamente es como, aparece como si se hubiera descongelado. Pero que es una persona que en el fondo supongo que hay que elogiar su coherencia, ¿no? Yo lo he comentado ya muchas veces, cuando condenan la sentencia a los GAL, que condena a Barrenuevo Ibera, sale una tribuna en El País diciendo sentencia injusta, han condenado sin pruebas a Barrenuevo Ibera. Hoy echa pestes del felipismo y de los GAL, pero él fue el mayor defensor. Y hay tertulias que tienen por ahí los cortes, de estas que había en la época en Antena 3 con Hermida, y salía diciendo, pues que Javier Arenas, lo que sea, tiene que dimitir el presidente, y Javier Pérez Royo, eso es antidemocrático. Pedir la dimisión de un presidente elegido democráticamente es antidemocrático. O moción de censura o cállese, porque la dimisión es anticonstitucional. Que dices, ¿pero qué estúpido? O sea, ¿cómo va a ser? Entonces no dimite nadie en este... pero que lleva toda su vida el tío y han pasado 40... Eso sí, yo hice un artículo en Brava diciendo gafas a todo el mundo. O sea, defiendes al... Yo cuando vi que defendía a Zapatero, dije, Zapatero, dese usted por fastidiado, porque Javier Pérez Royo, no sé si alguna vez alguien que ha defendido ha salido bien parado. Defendió a los del Procés, defendió al fiscal general del Estado, defendió a los de los GAL, defendió a los de los ERES, que estaba en Canal Sur. En aquella época salía todo el rato en Canal Sur a decir que la instrucción de la jueza Laya era una vergüenza antidemocrática y que no había pruebas. Bueno, por lo menos el Supremo no compartió su criterio, aunque luego sí lo compartirá al parecer el señor Conde Pumpido. Pero lo que me sorprende es ese tipo de tertulianos. Hay un tipo de tertulianos a los que no podemos considerar equidistantes, son claramente de un lado, tienen un sesgo evidente, pero tienen un poquito de orgullo de entender que hay que marcar distancias. Y el mejor ejemplo, por ejemplo, el Grupo Prisa. Habitualmente el Grupo Prisa siempre igual, nosotros defendemos un poquito más un lado que el otro porque es nuestro nicho. Pero cada tanto es bueno recordarles que no somos Sibuana. Y cada tanto siempre, además periódicamente, buscan alguna cosa tonta para meterse con el PSOE. Para que, nos hemos metido... Pero eso ya lo hacían en la época de Cebrián y Polanco, no es nuevo de Ugorlian, siempre. Igual que Pedro J. Ramírez siempre lo hizo. Hasta Ansón, que la gente no lo recuerda, pero Ansón cada tanto, a pesar de lo leal que puede considerarse que era a los populares, siempre, sobre todo, usaba algún sucedáneo. No al jefe, pero algún tonto que pille y le meta una buena colleja para recordarles que yo estoy ahí. Y luego están los que no. Los que no tienen orgullo y, bueno, pues han decidido que es entrega total. En la etapa de Felipe González estaba la diferencia. Estaban los de Prisa, que más o menos defendían al gobierno González, pero cada tanto, una buena editorial recordando que lo del Files está feo y tal. Y luego estaban los que no. Ahí estaba Javier Pérez Royo, ahí estaba Santiago Belloch, el hermano del ministro Juan Alberto Belloch, ahí estaba Carlos Carnicero, ahí estaba uno que Cotarelo. Esos eran lo que hoy serían, pues, bueno, los que sabemos en lo que se han convertido, pues, Jesús Tintora, Sara Pérez Santolaya, a la que han hecho célebre especialmente los de la derecha, y para mi decepción, Javier Ruiz, que su origen era el otro. Javier Ruiz en su origen, y yo le puedo sacar comentarios de Javier Ruiz cuando estaba en 4 de SOG Cable pegándole collejas al PSOE, porque cada tanto lo hacía. El actual ya no lo hace. Esto lo he dicho yo en el canal porque estuve trabajando también con Javier Ruiz cuando estaba en 4. Fíjese, ese dato no lo tenía. O sea, que usted yo al 4 de Cable cuando todavía se podía permitir pegar alguna colleja al PSOE. Yo hacía una conexión como la que hace Sara Santaolalla en Malas Lenguas, que se le ve en su casa. Me llevaban una cámara allí, un equipo, y dos veces por semana yo comentaba un tema. O sea, se paraban los tertulianos, yo soltaba mi homilía y volvía. Y yo con Javier Ruiz, lo he comentado muchas veces, que he tenido un trato excelente, no solo en la... Él me pinchaba para que yo fuera duro, por ejemplo, con Podemos, y a veces tenía allí a Pablo Iglesias, que era un tipo que yo consideraba de otra manera. Entonces, este Javier Ruiz que estamos viendo es algo que no encaja con mi imagen que yo tenía de él. Estos cambios en... Estas entregas, estos procesos de entrega o también procesos de lo contrario, de cambiar de chaqueta, de cambiar de filas, de abandonar en un momento dado al que has estado peloteando, ¿se da habitualmente? Hombre, por desgracia en la historia del tertulianismo sí ha sido frecuente, ¿no? En ambos casos, de gente de repente, o sea, yo me acuerdo hemos visto de todo, o sea, ¿cuál es usted? Y de hecho, a veces se rompen relaciones, ¿no?
El señor Jiménez Los Santos tenía gente en la tertulia en una dirección que luego evolucionaba en otra dirección. Fíjese, si vemos en las evoluciones que ha tenido gente desde el señor Nacho Villa hasta el mismo Girauta, y vemos muchos momentos de que ha habido cambios. A veces son cambios comprensibles, a veces no los entendemos y a veces es muy difícil ser mal pensado. Pero, por ejemplo, a mí, como espectador, lo que pasó con la señora Gómez Montero hace semana y media escasamente es un hito de gente, y lo siento, pero es mi interpretación, con muy poco amor propio. Quiero decir, cualquiera de las interpretaciones que le demos a lo que ha hecho, que hay muchas, de pasó una cosa y luego otra una, pero cualquiera de ellas tiene un punto en común. Todas ellas nos obligan a reconocer que no se tiene mucho orgullo propio. El caso de Federico Quevedo es uno de los que me tienen fascinado. Bueno, el caso del señor Quevedo es otra persona a la que... lo que pasa es que el Quevedo es reincidente, ¿eh? Ha pegado muchos bandazos raros y ha reescrito su historia demasiadas veces. A mí cuando hace relativamente poco dijo que le echaron de 4 por presiones de Montoro, está muy bien, pero cuando tienes un corte diciéndole que le echó de 4 Pablo Iglesias y en su momento dijo que le echó Pedro J. Ramírez, o sea, ha ido cambiando mucho de quién, según él, le ha ido purgando en el tiempo, pues es allá de quien, digamos, no me puedo tomar ya demasiado en serio. Él, que fue súper mega aznarista cuando estaba en FAES con el tema de los peones negros, luego se volvió anti-Aznar y pasó a ser súper rajoísta, pero a más no poder, rompiendo con los que habían sido sus aliados en su etapa aznarista y atacando todo el día a Jiménez Los Santos se peleó mucho con los de la VT y tal. Luego, es verdad que en el momento desaparece, yo creo que perdió lo del Confidencial, que era como su escaparate principal. Y yo cuando le veo reaparecer en televisión española y en ese extraño digital que han creado los del plural.com para que sea como el Sidecar, se supone que derechas del plural, una cosa muy rara, y le veo por allí, digo, pero... Y ya le vi decirlo de no, algo que por cierto es muy bestia, ¿no? Decir que por culpa de la presión fiscal Montoro quería, más o menos quiso dar a entender que el señor Montoro quería que se quitara la vida. Digo quitar la vida porque no le gusta a YouTube que hablemos del verbo que empieza por ese. Pero yo digo, bueno, pues nada, pues ya, en fin, ya son esos bandazos extraños. En el caso de Marta Gómez Montero, yo no sé si es que se sintió muy humillada y luego mejoró su situación, pero lo único que tengo claro es, hay muchas formas que si tú no estás cómodo en un programa, te vas. Sí. Te puedes ir de muchas maneras. Yo me he ido, yo que soy un pringado, incluso en mi escala pequeñita, a mí me ha invitado a sitios que he ido un par de veces y cuando, oye, no estoy cómoda, a veces, oye, prefiero no contes más conmigo porque no estoy cómodo. Si ya quieres decirlo en antena, eso es porque es una apuesta que tú haces y es muy legítimo. Es decir, no, me siento humillada y quiero irme haciendo daño. Como dice, morir matando. Y también es una opción que puedes tomar. Y si tomas esa opción, lo que no puede ser muy comprensible, y ya no hablo solo de español, hablo del tertulianismo en general, después de haber dicho algo que no parecía muy improvisado, parecía más bien que ella tiene en la cabeza, la próxima vez que me la hagan, suelto esto con la cita a Vázquez Montalbán y todo lo que sea. Lo único que no puedes hacer si ya juegas a eso, un sábado, es decir, fue un impulso. Dices, pero espérate un poco a ti misma. Aquí hay algo que yo tengo estudiado desde el otro lado, desde detrás de la bambalina de la tele, que es cómo se elige al tertuliano guinda. Que esto es un asunto muy interesante que no se comenta, pero cuando pensamos en Quevedo, en esta señora Marta Gómez Montero, o en algunos tertulianos guinda, por ejemplo, del programa de 4 de Nacho Abad, muchas veces lo que no sabe el público, y es lo que sostiene, digamos, esas humillaciones públicas a las que les someten a esos tertulianos, es que seleccionan los muy cabrones a gente cuya única fuente de ingresos va a ser la tertulia. O sea, para la mayor parte de los periodistas que yo conozco, por ejemplo, los que estamos sentados en la mesa de Horizonte o los que nos sentamos en Espejo Público, la tertulia es un pequeño extra. Una adicional, no viven de eso. Claro, no, una tertulia, a ver, si vas 4 veces al mes, una vez por semana o 2 veces por semana, eres o mileurista o estás un poco por encima, pero que no es una fuente de ingresos, a no ser que no tengas nada. Y yo tengo la oscura impresión, por casos particulares, de que ya se encarga el productor del programa o la productora de seleccionar a una figura en el caso de Televisión Española, de derechas, o en el caso de un programa de derechas, alguien de izquierdas, que no tenga donde caerse muerto.
Y eso es para mí lo que explica que la señora Marta Gómez Montero dijera aquello de vamos a comer mierda, ¿no? Prefiero comer mierda a volver aquí. Claro. ¿Cómo voy a pagar las facturas? He venido para pagar las facturas por mis hijos llorando. Un discurso brutal, ¿eh? Porque si tomamos la literalidad, lo que estaba diciendo es que entonces llevaba tiempo que estaba desgana. O sea, vamos a imaginar que no ha habido ninguna humillación y está todo en su cabeza. Aunque así fuera, estás reconociendo en la antena que tú no estabas cómoda y que únicamente estabas yendo por dinero. Si no, hay más que verle, no hay más que verle la cara, sí, es así. Pero que es cierto que va por dinero. O sea, que no va para tener un extra. Seguramente sea su principal fuente de ingresos. Y eso yo lo veo como una especie de sadismo de los que seleccionan a los tertulianos, que les va a permitir pues tener a ese payaso que siempre parece que es el tonto de la mesa, que acepta que le corten todo el rato, que no le dejen hablar, porque es que es lo único que tiene para llevarse a su casa. Una cosa que confieso, que ya hablo de preferencias personales, que me llama la atención, es que la derecha muchas veces ya ni se atreve a llevar tertuliano guinda y lo cambia por tertuliano arrepentido. Ahora lo que está muy de moda, no ahora, llevan como la última década así, es que el representante, entre comillas, progresista que hay en la tertulia conservadora es el ex socialista rebotado, ¿no? Pero una cosa que es muy particular de Mañaneros y de Malas Lenguas, que yo creo que ni siquiera pasa tanto en el 24 horas de Fortes, no sabría decir en el caso de la señora Incharrondo, es que como la consigna, que no nació de la adhesión, nació del partido al que obedecen, es lo del tema de bulos no, es al tertuliano guinda se le corta de repente, ¡oh, no, bulos no! Ya han hecho como 4 o 5 momentos que yo sí interpreto como una humillación, cada cual interpreta como tienen, que cuando has tenido tertulianos como Antón Losada o como diciendo cosas como o Manuel Rico diciendo golpe de estado judicial y no se les dice nada, tal, y en cambio de repente hace un alegato contundente el guinda, este gobierno, bulos no, porque me acuerdo una vez una cosa ridícula que era, por un ejemplo absurdo, creo que era Julio César Herrero el que estaba de guinda, y era porque había dicho Miguel Ángel Rodríguez, una Miguel Ángel Rodríguezada, que era que el PSOE estaba podrido o algo así. Los votantes del PSOE tienen que estar podridos para votarle. Pues un insulto a estos típicos Miguel Ángel Rodríguezos. Y salta, ¡oh, bulo! Eso es un bulo porque no están podridos los votantes. Y dice, bueno, pero eso no es un bulo. ¿Cómo que no? Eso es un bulo. Y aquí no hay bulos, tal, no sé qué. En todo caso, es un insulto. Pero se devolvió y digo, bueno, ¿y aquí? Bulos no. Hay como una orden de regañar al tertuliano guinda y el tertuliano guinda se acaba comiendo la regaña y no acaba. Claro, porque además ese bulos no ataca a lo más sagrado que tiene. Es verdad que el tertuliano no te diría que se pueda acoger a esa protección. No, debería, pero ya está acostumbrado, o sea que no. Claro, porque el tertuliano es un espectáculo, ¿no? Pero ataca directamente a la credibilidad. O sea, ese reproche bulos no, lo que está haciendo, está dejando por mentiroso alguien que expresaba su opinión. Yo, que soy puro, soy el moderador puro, no voy a permitir que tú contamines este espacio puro y limpio. Y eso muy coreado por los seguidores. De, muy bien, ¿cómo has callado? Están para eso. Estos, como usted lo ha dicho, el Guiñol salía a la bruja y le pegaban y los niños aplaudían. Pues, y luego en red dicen, qué bien, ¿cómo ha cortado cintora la burera esta de Marta Gómez Montero? La invitáis demasiado, tal. Era su papel. Como en los tiempos de Intereconomía, me acuerdo, el gato al agua, Antonio Miguel Carmona era su papel. Y salían los comentarios diciendo, menos mal que habéis callado ahí a ese Carmona. Y supongo que él entendió que era su rol. Digo, bueno, pues yo voy aquí, sabe que el espectador está en contra, pues no creo que le pagara mucho, pero bueno, pues le haría gracia porque la tele tiene ese poder de seducción. En el caso de Televisión Española tampoco pagará mucho, pero quizá un poquito mejor que Intereconomía. Bueno, usted tiene un libro que es el libro negro de Televisión Española, de RTV, ¿no? Si no me equivoco. Sí, realmente yo me refería a RTV, pero me recomendaron poner solo TV, que decían que era mejor marca. Podemos decir que posiblemente nadie conozca tan bien como usted la historia de Televisión Española, porque se la ha estudiado para hacer el libro. ¿Realmente esta Televisión Española es cuantitativamente y cualitativamente diferente, peor, más burda que todas las anteriores que hemos visto? O sea, ¿realmente estamos ante algo inaudito o no? Claro, como pasa siempre, hay que decidir qué parámetros se usan para medir mayor o peor, ¿no? Yo me acuerdo que creo que fue el señor José Ignacio Bert
el que hizo el comentario que más me gustó sobre mi libro, porque dijo algo así como, leyéndolo, parece que los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, ¿no? Que digo, oye, qué buena definición de una cosa que pretendía, porque se tiende a idealizar algunas figuras que tienen muchos episodios oscuros. El otro día me acuerdo que vi a la señora Julia Otero diciendo, no sé por qué, ese programa que tienen, que cada tanto hacen televisión recordando la historia, decía, me gusta la señora Pilar Miró, y hablaron muy bien de ella. Y dices, el tiempo que yo aquí nunca nadie me dice nada malo de la señora Pilar Miró. Y bueno, en fin, ¿qué quiere que le diga? Hay muchas cosas buenas y elogiables, pero si quieren encontrar cosas más y testimonios de gente de esa etapa, yo se los presento, porque tengo unos cuantos. Y igual, también al revés, o sea, los ejes del mal, que son siempre los nombres que siempre salen, que son el señor Calviño y el señor Urdaci, probablemente los dos más linchados de la historia de TV, y quizá algo contribuyeron a ello, pero también tiene momentos muy elogiables de situaciones muy difíciles que les tocaron a ambos, ¿no? Hay, por ejemplo, una cosa que juega muy a favor de esta TV si se quiere criticar televisiones anteriores, que es el tema de que, recordemos que en este país hubo, creo que hasta 5 elecciones generales con una única televisión. Entonces, claro, las primeras etapas de la UCD y del primer felipismo, por mucha influencia que tengan los periódicos, cuando la radio todavía no se había metido mucho en opinión, controlar el medio de televisión, no porque salga un tío en televisión diciendo qué guapo es el presidente, o que simplemente por lo que decides que salga y lo que no salga, y por tanto lo que van a ver un grupo de gente que solo se informa por televisión, era algo que cuando tienes tantas alternativas, como ocurre actualmente, no es un factor cualquiera a la hora de medir. Por eso el poder de manipulación de todo lo que ha pasado en televisión española del 90 para adelante nunca tendrá comparación con lo que hubo en esa primera etapa. Pero un paréntesis aquí. En esa primera etapa yo tengo la impresión, y a lo mejor equivocada, de que el periodista PSOE, vamos a decir, el periodista progre, era más militante, por el momento histórico, era más militante de la democracia que del partido. Entonces el sesgo que podía haber en aquella televisión española siempre estaba mediado por esa militancia en el valor de la democracia, ¿no? Hablemos de muy bien con Balbín, que Balbín era efectivamente un señor pues de izquierdas, y algunos tertulianos se le quejaban en la clave. Yo recuerdo que hubo polémicas porque los tertulianos de derecha se quejaban, o la derecha se quejaba de que no traía suficientes, pero ahí está, por ejemplo, aquel programa mítico con Serrano Suñer, o aquel programa mítico de la muerte de Lorca, que está Luis Rosales y... Bueno, ahí poner en la misma mesa a Luis Rosales y a Ian Gibson tenía su valor, ¿no? Claro. Hay que hacer una cosa. La primera televisión española, vemos la televisión española de UCD, aunque hubo muchos bandazos, pero para generalizar, el gran punto a favor que tiene para justificar las tropelías que cometía era precisamente ese, ¿no? De hecho, el primer director de televisión en democracia no es un periodista, es un publicista, que es Rafael Ansón, el hermanísimo. Hay muchos hermanísimos en la historia de TV. El primero fue Ansón y el segundo era Arias Salgado, que era el hermano del secretario general de la UCD, con lo cual ya podíamos intuir cómo iban las cosas, ¿no? Pero la parte más criticable de ellos tiene esa lectura. Ellos que decían, hay que enseñar democracia al pueblo español. ¿Qué problema tenía? Que al apoyar la transición no es un concepto abstracto, es apoyar la transición del gobierno. Es qué bien lo está haciendo el gobierno. Y si se legaliza el Partido Comunista de España, yo no voy a sacar en televisión a los que están en contra, ni voy a sacar a Suárez diciendo nunca legalizar el Partido Comunista. No, eso no he olvidado. Vamos a olvidar lo que no corresponda, se está manipulando al servicio de una buena causa, si se quiere, que es consolidar la democracia. Pero esa buena causa también va para reforzar un gobierno, porque al final estás haciendo lo que le interesaba mucho al gobierno entonces, que es identificar democracia soy yo. Y voy a hacer una cosa que es muy políticamente incorrecta, seguramente la verdad, porque en un momento de transición no puedes permitirte un gobierno débil, ni esa identificación tan tramposa que podrá decirnos Hugo Suárez, no, lo hizo desinteresadamente. No lo creo. Pero bueno, esa identificación de democracia con un presidente del gobierno quizá era necesaria. Porque ni estaba preparado el país para un gobierno socialista nada más empezar, y tampoco para recordar su pasado franquista. Necesitamos que Suárez fuera guay. Y entonces sí, la idea de este presidente con el apoyo del rey nos ha traído la democracia era necesaria. Entonces esa manipulación en la que la televisión española contribuyó como nadie, si se quiere, es igual que se habla a veces de la discriminación positiva, pues podemos aceptar que quizá era una manipulación positiva.
evidentemente, nos dirán, oye, si alguien quería defender el no a la Constitución o decir que la amnistía de sacar a la calle a todos los asesinos etarras era un escándalo, Televisión Española no lo iba a sacar. Es más, amnistía, han amnistiado a un montón de personas. No vas a decirme que han amnistiado, yo que sé, a los que han matado a Carrero Blanco o las que volaron en la cafetería Rolando. No, han amnistiado a personas y punto. Ese tipo de cosas es lo que hacía esa Televisión Española. Y quizá había que hacerlo. Pero el precio fue caro, el que se pagó. En cambio, que antes le interrumpí. No, claro, la pregunta de... Ha mencionado usted el nombre del señor Balbín. Ya aquí entramos en un tema peligroso. Balbín es una persona que merece mucha admiración por la comparación de a dónde hemos ido a parar, porque lo que nadie puede entender es que a Balbín el reproche que se le hacía es invitar con mucha frecuencia, gobernando UCD, a los de la oposición. De hecho, era súper amigo de Felipe González y Alfonso Guerra, y Alfonso Guerra, me acuerdo, de repente hacía un programa sobre intelectuales y traía, de repente aparecía Guerra. Digo, ¿pero qué pasa? Guerra también es un intelectual. Tenía mucho interés en que la gente se acostumbrara a ellos, y eso era muy importante. E igual que, y la comparación va a ser muy gruesa, el apoyo de Ferreras y de Mediaset a Pablo Iglesias era fundamental. Ver a Pablo Iglesias dialogando con otros y traer a Pablo Iglesias. Yo hoy le siento a discutir con Rubalcaba, yo hoy le siento a discutir con Bono, yo hoy le siento a discutir con el pringado del PP que esté de guardia ese día. Me acuerdo una senadora del PP a la que humillaba a Pablo Iglesias en aquella época, que nunca más la volví a ver. Pero en ese momento, con un tono mucho más amable, porque la gente no puede entender que las formas, si al principio, eran otras, pero traía muchas veces la clave, se convertía en la excusa de ver a gente del PSOE dialogando como un igual con figuras o del régimen anterior o de otros sectores, porque a veces no era política, ¿oís? Un jefe de fontanería, pero incluimos entre estos ciudadanos a alguien del PSOE para que diga qué opina sobre la situación del agua, ¿no? Y eso funcionó bien. Balbín no era tampoco alguien inocente. Balbín se convirtió en el enlace del PSOE, hasta el punto de que cuando había que decidir los consejos tal, decía Guerra, este es nuestro hombre, el que diga Balbín. Y Balbín era el hombre, llamémoslo así, el infiltrado, si se quiere decir así, del PSOE en la etapa de UCD, y él también ejerció ese poder cuando lo tuvo. Y luego, cuando llegó el PSOE al poder, fue inmediatamente nombrado director de informativos. Lo cual quedó claro que era el hombre del PSOE. Lo que pasa es que, como suele ocurrir cuando tienes cierto orgullo, una palabra que repito varias veces, pues cuando tienes orgullo, bueno, dos figuras que merecen mucho respeto de la etapa de Pedro Sánchez y van a ser siempre muy olvidadas porque la derecha no se va a acordar de ellos, es el señor Pérez Tornero y la señora Elena Sánchez, a quienes luego hay tiempo merecen un gran homenaje porque demostraron que tenían orgullo, que es lo que otras personas... ¿Son los que se fueron en el Consejo de Puerto Urraco? Nombrados por Pedro Sánchez los dos. Son dos presidentes diferentes, de dos momentos diferentes, y los dos, por cierto, con gran contribución de José Pablo López para liquidarles. José Pablo López es un killer. Pero, para no olvidar su pregunta, ¿cuál es la característica de la etapa actual? Cuando yo uso el término de telemadrilización. Televisión Española era el lugar de la manipulación, si se quiere, el lugar del confort del gobierno. Eso era el punto en común de todas las etapas. De hecho, era la tertulia más aburrida. Ahí no había shows. Lo que había es temas que no existían. O que existían lo justo. Los 3 segundos de teletipo en el telediario y punto. No me pida usted que dedique una tertulia a la fuga de Roldán. Bastante hago de mencionarlo en el telediario. No me pide usted que haga un especial Televisión Española sobre el hundimiento de Prestige. Bastante ya hago en mencionarlo en el telediario, y en ese caso, si hablo del tema es porque concedo una entrevista del presidente para que dé su versión y, por supuesto, no una al jefe de la oposición. Pero era ese tipo de manipulaciones. Era una manipulación sutil. Yo decido lo que existe y lo que no existe. Y las manipulaciones no existen, ¿no? Lo que decía María Antonia Iglesias. Acaban de registrar la sede de Filesa, pero yo hablo en el informativo hablando que hay un cambio de gobierno en Japón. Bueno, pues son cosas de... Eso no es lo de ahora. Porque lo de ahora, insisto, no es manipulación en mi catalogación, es militancia. Por eso lo he comparado con lo de Telemadrid. Digo, aquí no se trata de que yo diga este tema no existe. El tema existe. De hecho, Javier Ruiz, esto es muy curioso, él no siente que esté manipulando. Dice, pero si yo hablo de todos los temas, si aquí se ha hablado de Zapatero, de Ábalos y de Coldo y tal. Digo, claro, pero ¿cómo has hablado? Para que la consigna sea cómo están maltratando al PSOE. Lo que dicen del PSOE o bien es mentira de jueces conspiradores, o bien la parte que es verdad, la derecha lo hace 3 veces más. Entonces, cuando tienen que reconocer que han hecho algo mal, es bueno, pero Aldama era el peor de todos y le han absuelto. Bueno, sí, ha hecho algo mal, pero anda que el PP no lo ha hecho mal. Y si Zapatero ha hecho algo,
Aznar 3 veces más, ¿eh? Eso es lo que es una televisión de militancia. Lo que el mayor fracaso mediático de las televisiones de militancia, que es Canal Red, que no existe, porque la clave de una televisión de militancia no es que la vean los tuyos. La clave de una televisión de militancia es que saques de quicio al rival. Esa es la clave. Canal Red no saca de quicio a nadie. Nadie la ve. Si yo creo que el favor, Canal Red le tendría que hacer un regalo a usted por haberle dedicado la única tribuna que dedicó, y se lo debería estar agradeciendo, porque es básicamente la persona que más caso ha hecho, casi tiene mérito. Esa semana que se pasó usted viendo Canal Red, porque al final el supuesto director del canal tiene que irse a TVE para que la gente rebote lo que dice. Y en Canal Red tiene una sección diciendo lo que decimos fuera de Canal Red, porque sabe que la única forma de que a la gente le importe algo, lo que diga Pablo Echenique o el señor que va a Mediaset o él, es decirlo en Mediaset o en TVE, porque nadie ve su canal. ¿Qué es lo que saca de quicio? Saca más de quicio Sara Santaolalla que el editorial de Laura Arroyo. Por eso mejor que la manden. Entonces es llamativo, por eso he dicho el acierto, esa capacidad de sacar de quicio, que no es la de la TVE, ni de Calviño, ni de Ordazi, ni de Fran Llorente. No, esa es la de ahora. La de antes está hecha para que la gente se aburriera y cambiara de canal. Si yo soy del sur, digo, joder, aquí cómo se callan lo del chapapote, aquí cómo se callan con Zapatero, cómo no dicen la palabra crisis económica. Pues te enfadas y te vas, pero no te quedas, me voy a quedar, hasta soy de derechas, pero me quedo para indignarme de, lo que está diciendo la bruja esta, lo que está diciendo. Eso lo ha conseguido esta televisión española, y eso sí que es algo que en teoría era terrenas privadas. La televisión española no estaba hecha para eso. Las tertulias de TV eran siempre las aburridas. Claro, yo recuerdo las del canal 24 horas. Porque sí, el show no se lo podían permitir, estaba mal visto el show. Era con eso es para las privadas. Y de hecho Zapatero sabe muy bien. Zapatero, su programa televisivo es, yo creo en mis televisiones privadas afines, que son 4 y La Sexta, y la pública pues la castro un poco y tal, y hasta me puedo permitir un poco que sea un poco, porque era teóricamente, por cierto, ese era el programa del primer Pedro Sánchez. Yo sé que a estas alturas no tiene ningún mérito señalar incumplimientos de palabra de Pedro Sánchez cuando acaba de indultar a Laura Borràs después de haber dicho que quería prohibir los indultos. Pero basta decir lo que decía Pedro Sánchez en su debate de investidura 2018. Vamos a recuperar el modelo de Zapatero. No tiene nada que ver este modelo con la televisión española de Zapatero. Podemos buscar defectos del modelo de Zapatero, pero ya quisiéramos ahora, como siempre ocurre, otro vendrá que bueno te hará, ya quisiéramos ahora el modelo de Fran Llorente en la televisión española actual. El modelo de la televisión zapatera lo ha matado Pedro Sánchez. Ya. Y de hecho, pero si José Pablo López ha sido elegido a dedo. El mismo Pedro Sánchez que decía que había que convocar un concurso paripé, porque es lo que eran los concursos en el fondo, para que fueran examinados por un comité de expertos. Lo que se tardó 2 años en escoger a un presidente de consenso, que era Tornero, se lo ventilan, como sabe usted, en un finde con la Dana para poner a dedo a José Pablo López, después de haber hecho una gran labor de lobby con Contreras y compañía para cargarse a 2 presidentes de TV, que eso es también algo bastante anómalo en la historia de TV. Va apareciendo el nombre de Contreras y, bueno, porque ha mencionado usted la Sexta, toda esta etapa. Yo creo que mucha gente, sin embargo, no sabe quién es Contreras. O sea, pese al esfuerzo que ha hecho Paco Maruenda en Onda Cero y Pedro Herrero cuando tenía el canal. Que era muy amigo de él, ¿eh? Luego ahora igual, pero Maruenda antes presumía de ser muy amigo de Contreras. Pues ahora, vamos, no sé si sabe usted cómo lo pone. Cada vez que lo menciona le sale espuma por la boca. Es divertidísimo. ¿Quién es Contreras? El señor Contreras es una figura interesantísima. Porque es verdad que su origen es el mundo académico, es el primero que entendió que necesitamos en España un académico de la televisión. Yo creo que el primer gran académico en el campo ha sido él. Y al final, Emilio Aragón se dio cuenta que necesitaba un empresario para que Globomedia se convirtiera en un imperio. Luego el imperio acabó hecho unos zorros. Acaba de salir hace poco, por ejemplo, un libro, creo que no me acuerdo el nombre, que una de las directoras de Globomedia ha hecho, no sale muy bien el señor Contreras, creo que es algo así como el rayo catódico, el virus catódico. Uh-huh. O sea, y no queda muy bien ahí Contreras, pero bueno, pero oficialmente es el empresario. O sea, cuando se monta Globomedia, Emilio Aragón es el artista, que hace falta siempre un artista que lleva voz cantante, y Contreras es el empresario. Y ahí pues montan todo su médico de familia, todas estas cosas. Pero paralelamente, la diferencia de Emilio Aragón y de Contreras, Contreras también se dio cuenta muy rápido de lo importante que es tener
una relación con el mundo político, o digamos un pie puesto en el mundo político. Pensemos que Contreras y Barroso, el socio de toda la vida, los Migueles, José Miguel Contreras y Barroso, los Migueles ya eran asesores de Felipe González en los debates presidenciales. En el debate del 93, que Felipe ya estaban por ahí. Es decir, que han sido asesores de Felipe González, han sido asesores de José Rodríguez Zapatero, cuando se convirtieron en los brujos visitados de la Moncloa, y han sido asesores del señor Pedro Sánchez, ¿no? Con lo cual, cambian los líderes, pero ellos siempre permanecen. Es como lo que decían de Arriola en el PP, lo que pasa es que ya falleció Arriola, pero que son los eternos, ¿no? Es verdad que Contreras perdió a Barroso, que era algo que se ha notado, y es alguien que ha sido un promotor de muchas cosas. Muchas han salido fatal, o sea, José Miguel Contreras fue el promotor o uno de ellos de Radio El País, que salió bastante mal. Y de hecho, su gran fracaso es La Sexta, a fin de cuentas. La Sexta era una ambición que le costó la vida a Globomedia. Globomedia murió como productora de contenidos para todas las cadenas, porque si al final pasas a ser una cadena, te conviertes en un operador. Y José Miguel Contreras, su mayor éxito es declarar la guerra a su padre. Su padre, que era Prisa, Polanco y Cebrián, él les declara la guerra creando La Sexta y reventando el gran sueño de Polanco, que era 4, su televisión en abierto, con lo que cerraba el círculo del imperio Prisa, prensa, radio y televisión, y una televisión que tuviera que ser líder. Cuando aparece en la ecuación La Sexta, a quien nadie esperaba, 4, en vez de ser la cadena que tenía que haber estado al nivel de Telecinco y Sexta, fragmentas el mercado para ser una cadena de segunda. Aparecen cadenas de primera, Telecinco, Antena 3, cadena de segunda, 4 y La Sexta. Lo que a la práctica va siendo el fin de 4 y de La Sexta, las 2. Con lo cual, Contreras ahí no ganó él, pero se llevó por delante el sueño televisivo de Prisa. Por eso fue muy paradójico que, siendo la figura más odiada del grupo Prisa durante mucho tiempo, gracias a los buenas artes de Zapatero y Hugo Orleán, clonizó Prisa por segunda vez. Y nadie se esperaba que para volver a intentar lo mismo, que es para volver a empezar de cero, de bueno, pues me ha echado La Sexta, pues empiezo a... No es que han echado, es que La Sexta dejó de existir. O sea, La Sexta de ahora no es un operador propio, es un canal de Antena 3, o sea, lo compró todo Antena 3 y menos mal que lo hizo porque se nos iban todos a la calle. Eso lo hizo gracias, por cierto, al gobierno de Rajoy, una operación un poco extraña para burlarse del Comité de la Competencia. Entonces, el mismo señor que en el año 2006, con el apoyo de Zapatero, creó La Sexta, ahora ha decidido que quiere volverlo a intentar. En La Sexta fue muy importante la estrategia de sacar de quicio. La Sexta empezó muy agresiva, porque sabía que, fíjese que La Sexta es un canal analógico que se crea cuando estamos a 2 años del apagón analógico. Es decir, pero qué tontería, ¿qué sentido tiene crear en 2006 una televisión analógica cuando en 2 años se va a producir el apagón? Porque dijo, la marca. Cuando llegue el apagón analógico va a haber 1000 canales digitales y la gente se va a perder. ¿Y qué es lo que va a haber? Lo que ya veía antes. Se va a ir a los canales analógicos, ahora digitales. No va a notarse que Telecinco antes era analógico digital. No, va a ir a la marca que he visto toda la vida. Antes de que eso llegue, necesitamos que conozcan una marca. Para que cuando llegue el analógico, La Sexta no sea como Nitro, Energy, no sea una que la gente ya recuerde porque ya estaba en esa etapa final analógica. Ahí hacía lo mismo que hacía Pablo Iglesias cuando empezó a dejarse ver por las tertulias de derechas, ¿no? Que es, voy a hacer mucho ruido, que eso voy que a sacar el programa aquel de Sé lo que hicisteis, ¿no? Que era meterse con Telecinco. La gente lo olvida, pero el primer intermedio también es así. El primer intermedio, Sé lo que hicisteis y Buenafuente, La Sexta, no en Antena 3, empiezan sacando la ametralladora y atacando todos los días a los otros canales. Pero a lo bestia. Pero Sé lo que hicisteis fue el más bestia porque hasta así van a la sede, pero todos los días me burlo de Ana Rosa, me burlo de Pablo Motos, me burlo de todos. De todos. Además, era muy bestia. Wyoming tuvo la habilidad de reformular. Bueno, él no, los que hacían el programa, él cumple como un gran actor que es con el CUE, pero de cuando ya no pudieron porque se prohibió el tema de sacar imágenes, pasar a convertir un programa de crítica a políticos. Pero si usted recuerda, el primer intermedio era crítica mediática. Sí. Porque todos los días saquemos tertulia. La diferencia es que supuestamente, se supone, aunque al final todos acaban sacando todo, que yo me meto más con los programas que sean más periodísticos, Wyoming, los de política, y los que sean más corazoneo, Sé lo que hicisteis. Pero al final me meto de los tertulianos de los otros canales para que me contesten. Sí. Y entraron al trapo. Siendo una cadena mindundi que acaba de entrar, que la mitad de televisiones ni siquiera pillaban, empezaron a responder. Y eso fue el mayor favor. Que luego hubiera demandas y tuvieran que pagar una burrada y se les prohibía, ya habían conseguido lo que querían. Necesitaban que la gente hablara de ellos. Tenían el fútbol y el otro método fue vamos a provocarles todos los santos días
para que empiecen a responder. Y lo consiguieron. No es casualidad que Javier Ruiz sea el primer director de La Séptima y se confirman, porque necesitan que la gente saque aquí, necesitan que todos los peperos trolls digan, ¡oh, qué vergüenza lo que ha hecho Javier Ruiz! Y claro que va a estar Sara Pérez Santaolalla, y quien puedan meter. Necesitan que la gente diga, ¡oh, qué escándalo! ¿Has visto lo que han hecho estos de La Séptima? En internet, que es donde lo van a ver, para que exista. Aún así, lo veo muy complicado, ¿eh? Lo veo muy complicado. Sé que es lo que van a intentar, pero veo muy complicado que económicamente sea viable. El que no sepa lo que estamos hablando es porque el último proyecto de Contreras, supongo que muchos lo sabrán, es sacar una televisión. Lo intentó hacer con prisa, no lo consiguió, y entonces, bueno, pues sin prisa. Ha conseguido ahí unos socios que son los accionistas rebeldes de Prisa y unos argentinos que habrá que ver cómo recuperan la inversión, y se presentó a un concurso creado a ad hominem para conceder este nuevo canal, que se presentó junto a Mediaset, por cierto. No sé por qué Mediaset lo intentó, le costó la cabeza a la presidenta de Mediaset, por cierto. Pero bueno, cosas que... Porque la presidenta de Mediaset de antes, su papel era ser el enlace entre el gobierno, entre Moncloa, era un exministro de Zapatero, su papel era ser el enlace entre Moncloa y... Lo más triste de esta persona es que ha caído y a nadie le ha importado, ¿no? He visto nada más triste que caiga una presidenta de Mediaset y no le importe ni siquiera a los periodistas mediáticos. Pero bueno, la clave es que vieron los italianos que no tenía poder de intermediación con la Moncloa. Actualmente diría que Mediaset y la Moncloa ya no hay comunicación. Luego a lo mejor más gente la recuperan, pero ahora diría que no tienen demasiada. Pero bueno, en noviembre aparecerá La Séptima y, salvo que lo rechace, con Javier Ruiz como director, y por eso veremos ahora en Mañaneros al señor Cintora, supongo. Y bueno, y esta extraña cosa de Esther Palomera con Malas Lenguas, que tampoco lo puedo entender. Como una persona creo que también van a meter a Gonzalo Miró en Malas Lenguas. Sí, pero Gonzalo Miró encaja muy bien en lo que hemos dicho a alguien de gente de la catalogación B, en el tema del orgullo. Esther Palomera de la catalogación A. Entra, acepta ponerse, si estás de colaboradora, puedes permitirte, pero si ya vas a presentar, ya llevas la camiseta de televisión española. Claro, luego volvemos a las 7, pero a La Séptima, pero acaba de tocar usted un tema que a mí me interesa mucho, que yo también lo veo como algo muy del sanchismo y muy, por tanto, muy inaudito, que es esto de la sincronizada, ¿no? De gente ya reconocida, gente con una trayectoria, que particularmente en el tema de la amnistía y las elecciones del verano, como que vende su alma a Pedro Sánchez. Para mí fue esto lo he dicho públicamente, que yo he llegado a votar a Pedro Sánchez. En el 19 llegué a votar a Pedro Sánchez. 2 veces, lo he hecho ayer, y en Madrid más veces. Por eso que... Pero claro, yo con el tema de los indultos, que juró que no los daría y que los dio a los líderes independentistas, pues dije, ya está, me he engañado, nunca más. Entonces, cuando empezaron a decir que no habría amnistía porque era inconstitucional, yo sabía, en aquellas elecciones del verano, que si le hacía falta, iba a dar una amnistía. Y no le engañó esa promesa de porque además lo hacía para justificar los indultos, pero usted indulto dijo que no lo haría. Vamos a ver, yo coincido amnistía, no, por tanto, tengo mis límites. Claro, pues, yo recordaba muy bien lo que había dicho antes de los indultos y sabía que la amnistía la iba a dar, y la amnistía me parecía... Con partidos independentistas, que también están entre sus promesas. Claro. Entonces, luego la ley de memoria democrática con Bildu, o sea, hizo una serie de cosas. Vamos a hablar de algo muy triste de este país, me imagino que no será exclusivo nuestro, pero que es la capacidad de, ¿cómo lo llamamos?, de proyección de la clase política en la clase mediática. Sí, eso es... O sea, la clave lo único que ha pasado aquí, para que lo entendamos, es que hay una coherencia en el cordón umbilical entre medios de comunicación y periodistas y políticos, y como nos hemos encontrado con un político que tiene tan poco respeto a su propia palabra, ha obligado a los periodistas a seguir el mismo camino. Le pongo un ejemplo que se usa con mucha frecuencia. Vamos al tema de la OTAN, ¿no? Se usa con mucha frecuencia. Lo llamativo de la OTAN no fue que el PSOE cambiara de opinión y el PP cambiara de opinión. Que lo sepa, cuando se vota la entrada de España en la OTAN en el 81, el PSOE vota en contra, con Felipe González, y en cambio Alianza Popular vota a favor. Fraga era superatlantista. En el 86, con los mismos líderes, convoca el referéndum Felipe González y vota sí, y en cambio la derecha, que era sí, pide abstención. ¿Por qué? Porque se dan cuenta los de la derecha y dicen, si sale el no, como la izquierda va a votar que no, si nosotros que somos como sí nos abstenemos,
ganará el no. Y si gana el no, como González le ha prometido a Estados Unidos que lo va a conseguir, tendrá que dimitir. Que tendría que dimitir. Además lo dijo él en campaña. Si pierdo el referéndum, dimito. Que lo hizo muy hábilmente porque sabía que esa España era muy felipista y muchos le iban a votar por eso. Pero lo llamativo de esto es los medios. Los medios que habían dicho, Javier Pradera escribiendo en El País en el año 80, editorial del País 81, por qué España no debe entrar en la OTAN, y en 86 publicando un manifiesto de firmas a favor de votar sí a la OTAN. Y el ABC Ansón, publicando en el 81, Ansón, los del ABC, que también está por ahí, diciendo que hay que decir sí a la OTAN y OTAN a saco, hay que ver la abstención. Dicen, y todo el mundo diciendo que es por coherencia, explicando por qué, argumentalmente. Digo, no me vas a decir que es porque lo dice tu político, porque es lo que parece. Porque es lo que parece. Y eso, que lo de la OTAN ha sido bastante mejor el cambio del PSOE que lo que ha hecho ahora. Sánchez lo usa para justificarse. No, como Felipe cambió la OTAN, si somos justos, Felipe en el programa electoral lo que decía es referéndum. Podría no haberlo hecho. Ya estábamos en la OTAN. Dirá, me he dado cuenta que es bueno estar, pues no lo hago y punto. No. Cumplió el programa de hacer el referéndum, solo que cambió de posición. Y cambia de posición después de ir a un congreso del PSOE donde pide el cambio, permite que haya un debate público, hay un debate, se pelean delegados, y luego lo votan en el congreso, el cambio de opinión y se vota, y por último, a referéndum. Con lo cual dices, ya hubiéramos querido que eso lo hubiera hecho con la amnistía, o por ejemplo el PP cuando cambia de opinión sobre el aborto. No hicieron ninguno, cuando han cambiado ese tipo de cosas, no han hecho, ya quisiéramos que hubieran hecho lo que hizo Felipe con la OTAN. Pero yo al tema mediático. Cambiaron todos a la vez, al compás de su político. Garzón es otro caso genial. Garzón en el año 95 era lo peor para el PSOE. Era un tipo despreciable, era el traidor. Le habían tenido diputado y estaba ahí encarcelando a los de los GAL y era un lawfare, ¿no? Garzón es lo peor. Y si usted mira los medios de aquella época, he citado antes algunos, lo que decían Miguel Ángel Aguilar, lo que decían todos los prisaicos de ese momento de Garzón, era un tío resentido, el Pérez Royo y tal. Llegamos al zapaterismo, es el juez de la Gürtel, y de la Gürtel el juez procesado, y todos los que grande es Garzón, todos con Garzón, a muerte con Garzón, y más digo, pero si son los mismos, ¿no? Miguel Ángel Aguilar, Pérez Royo, tal, ahora Garzón es guay, coincidiendo con que el político, ya no está Felipe González, ahora está Zapatero, con el PSOE, el partido al que obedecemos, ha dado esta orden, y todos seguimos. Y todos nos dirán, oiga, no se atreva usted a decir que estamos sometidos al político. Pues, ¿qué quieren que digamos? ¿Que la gente es tonta? Porque suele coincidir que sus cambios de opinión coinciden con los cambios de opinión del político al que me permito pensar que sirven. Pero, si usted dice a gente que tiene cierto prestigio, Ignacio Escolar, director de Diario.es, el Palomera, bueno, Javier Roca yo creo que tiene menos prestigio, por poner otro ejemplo también de los que dijo que nunca habría amnistía. Pues, y pasaron a decir, antes del verano, que no iba a haber amnistía y que era ilegal y que era una mentira de la derecha decir que era amnistía, a decir que, por supuesto, que menos mal que haya amnistía porque si no Cataluña estalla, pues es muy complicado no pensar que es porque obedecen al político. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, como un cambio de opinión en algo arriesgado, ocurría de manera ocasional. Ahora, ha ocurrido tantas veces en tan poco tiempo que ha obligado a que esa labor, ¿cómo llamamos?, patética de la clase política le ha tenido que imitar la clase mediática. Vamos a ver más comparaciones. He mencionado dos ejemplos, ¿no? OTAN y Garzón. En estos cambios, el aborto también lo puedo meter. Alguien caía del barco. Cuando el PSOE cambió con el tema de la OTAN, hubo gente que dijo, yo no. Yo he dicho OTAN, ¿no? Con lo cual me voy a mi casa. Y se fue a su casa, Pablo Castellano, los que sea. Con el tema de Garzón, hubo gente que se bajó el barco. El Carnicero dijo, pues yo aquí sí que no, porque Garzón no aguanto. Con el tema del aborto, Gallardón dimitió como ministro. ¿Por qué lo hizo Gallardón? Dijo, perdonen, si yo he estado diciendo ante los ciudadanos, esta es la ley del aborto que vamos a hacer, es la que ahora no me puedo usted obligar a que diga lo contrario, porque es ridículo. Con lo cual, si vamos a decir lo contrario, decir que es una ley, lo siento, me voy a mi casa. Se llama tener orgullo. Lo llamativo de Pedro Sánchez es que no lo dijo él solo. Y hace poco lo sacaba, recordamos los 1000 cortes que hemos visto todos en YouTube, de Salvadorilla diciendo, no va a haber amnistía, de la señora María Jesús Montero, que no amnistía ni nada, queda claro, lo repito otra vez. A ninguno le ha dado cargo de conciencia, porque han conseguido el mayor triunfo de esta etapa, qué triste, que la militancia lo asume. Pues como todos, sí, te dices una cosa y mañana otra, ¿qué más da? Y eso implica que también lo hagan los tertulianos, no decir, oiga, si no se lo pide a los políticos, no me pide a mí cuentas por no cambiar. Entonces, se ha conseguido que lo que antes había que medir mucho cuando lo hacemos, a ver, vamos a hacer un cambio, control de daños, cuando lo hacemos, ahora si ya la gente se ha acostumbrado, si ya, o sea, la gente se olvida, por ejemplo, de que antes
cuando tú ponías la mano en el fuego por alguien y era culpable, o por lo menos parecía que lo era, tu cabeza rodaba, porque te la habías jugado. Una cosa que, por ejemplo, la gente ha olvidado es que cuando un ministro del Interior, como Antonio Asunción, dimite porque se fuga a Roldán, no es porque sea corrupto. Asunción no fue corrupto, nunca fue condenado por corrupción. Pero como había dicho públicamente, Roldán no se va a fugar, que le conozco yo, que no se fuga, y se ha fugado, pues por ridículo dices, pues tengo que dimitir. Carlos Olchaga no fue condenado por el caso Rubio. No era cómplice de Rubio. No estafó a nadie, no estaba en Ibercorp. ¿Por qué dimite? Porque entiende que se ha ido al Congreso y ha dicho que Mariano Rubio es inocente, que esto es una campaña de la oposición. Pues el día que Mariano Rubio entra en el talego, dice, pues me tengo que dimitir. Por vergüenza torera. Aquí dice una persona que se juega la mano por Santos Cerdán, persona a la que supuestamente ha estado trabajando codo con codo, y si asumimos que es inocente, tendría que darle vergüenza, ¿no? Dice, vamos a ver, usted trabajaba con él, no era la vicesecretaria, ¿no? Se entiende que cuando usted dice ponga la mano en el fuego, no, son cosas que dicen, porque no lo sabía, ahora que ya lo sé, ya no. Dice, nos ha fastidiado. Eso lo inauguró el amigo señor Rajoy. Es la herencia que ha... Si es que en el fondo Sánchez se ha cogido lo peor del felipismo y lo peor del rajoísmo. Es como lo peor de los dos últimos expresidentes concentrados en el actual. Más lo peor del zapaterismo, ¿sí? Tiene ahí, hace triplete. O sea que sí estamos en una cosa tanto... Bueno, yo le había preguntado por Televisión Española, pero que es que Televisión Española es el PSOE, es decir, que tampoco hay mucha diferencia. Claro, la clave es, no han pasado cosas que no pasaran antes. Ya. Tiene que ver con la proporción y la forma cutronga que se ha hecho. Lo que decía antes, lo que antes se hacía con cuidado, hay que hacerlo, pero vamos a hacerlo con cautela, ahora ya han conseguido algo que es muy grave, que es que cale... Fernando Castedo fue director general de Televisión Española con el señor Suárez. Fernando Castedo es un caso muy interesante. Fernando Castedo cae como presidente de Televisión Española, como director general de aquella Televisión Española, porque él intenta que la Televisión Española le guste más a la oposición. Para como la oposición, entonces vamos a intentar ponernos de acuerdo y ponen a un director de la nacional que es del PSOE, que es Sotillos, le pone director de RNE y tiene carné del PSOE, siendo gobierno de UCD. Pone director informativo a Iñaki Gabilondo, que aunque el día que es muy independiente, digamos que un poco cercano al PSOE quizá estaba, ¿no? Eso ocurre con UCD. ¿Eso qué provoca? Que caiga mal en UCD. Y al final, en política, si es usted está demasiado cerca de la oposición, usted casi que pensamos que es un quinta columnista. Fuera. Y le echaron a Castedo los propios de la UCD, ¿no? Pío Cabanillas, Sagún, todos estos, ¿no? Pues luego acabó años después afiliándose al PSOE, con lo cual a lo mejor no están desencaminados, aunque tardaría como 10 años. Eso, Pedro Sánchez lo ha hecho, lo que UCD hizo una vez en 4 años, Sánchez lo ha hecho 2 veces en meses. Sí. Porque recordemos, y es algo que es injusto decir, que el último intento que hubo de un presidente consensuado, la famosa promesa de Zapatero, la ley 2007 que obligaba a que un presidente sea elegido por consenso como el Consejo General del Poder Judicial, por mayoría, ese era Pérez Tornero. Claro. Pérez Tornero lo primero que hace es cepillarse a Jesús Cintora, porque entiende que no encaja, por cierto, en la votación, votando a favor del PSOE, que votó a favor de cargarse a Cintora. Y era el PSOE de Pedro Sánchez, ¿eh? Y lo votaron, porque fuera. Porque se entendía que era un programa que estaba demasiado cerca de Podemos. Cintora ha hecho todo lo posible para negarlo en todos los foros que ha podido, pero no ha podido evitar que le quiten el Samenito. De hecho, le invitaron a Canal Red y no ha querido ir. Estuvo en la tuerca, pero a Canal Red verá que nunca ha ido. Ruiz creo que se ha ido alguna vez. Y ese Pérez Tornero cae porque al final la conclusión que saca la Moncloa es que busca demasiado quedar bien con la oposición. No se acaba de convencer, tal. Y dicen, hacen un truco que es decir, ya está. El truco de Rey sin corona. Tornero, vas a seguir tú, pero vamos a crear aquí un cargo de un director de contenidos, un tío que se llama José Pablo López, que nos lo ha recomendado aquí el amigo Contreras. Digo, ¿qué tal si está por aquí? Y entonces le ponen ahí al José Pablo López. Y claro, al final me dice, oye, que soy aquí yo un pelele, yo estoy aquí un tal. Yo le quiero echar. Y entonces se monta toda ahí una operación en el que se va a ir es tú. Además, la operación para echar a Pérez Tornero es espectacular. Interviene directamente la Moncloa, ni siquiera manda delegados, ¿eh? Se va reuniendo Pedro Sánchez con todos los delegados, tal, necesitan una tapada, engañan ahí a la pobre Elena Sánchez, que no quería susto porque sabían que no ganaban con otra. No, Elena, tú llevas toda la vida en Televisión Española, tú sabes mucho más que este Pérez Tornero, que en el fondo es alguien de fuera, que no entiende lo que es Televisión Española. Y echan a un presidente elegido por el Congreso,
por mayoría amplia, la última vez que se han puesto de acuerdo PP-PSOE en un presidente de Televisión Española, y de mala manera, con filtraciones y un montón de operaciones chungas, se va ahí harto de todo y ponen a Elena Sánchez. Y dice, bueno, ya sé bien. Y lo que pasa es que Elena Sánchez dice, bueno, pero si voy yo, madre, por supuesto, pero no seguía. ¿Quién seguía por ahí? Reina sin corona. No. Va a mandar José Pablo, que esa es la función que tenemos, porque José Pablo, que en ese momento, cuando todavía era el presidente que buscaba el consenso, nunca hubiera ganado una votación por consenso, pues dice, no, pero que gobierne sin corona. Que haya una presidenta Guiñol. ¿Y qué pasa con Yolanda Sánchez? Que no quiere ser tampoco una... Que yo llevo toda mi vida en esta casa. Que yo... Y tanto Pérez Tornero es una persona que más o menos se puede considerar cercana al PSC. Y Elena Sánchez, es verdad que ella nunca había participado en estas historias de Torre España, esas guerras que cuento yo en el libro porque ella era una persona bastante seria, pero lleva toda la vida en Prado del Rey y no era alguien de derechas, y su marido había ocupado cargos, había tenido mucho que ver en la etapa de Zapatero y de Luis Fernández, ¿no? Era alguien, digamos, que de extrema derecha no era, pero tenía su orgullo, y cuando le presentan los contratos, porque además José Pablo López viene con las productoras debajo del brazo, y cuando le presentan los contratos dices, sí, hombre, estamos en plan de austeridad y voy a firmar yo estos contratos. No solo que seguramente también le enfadó que se negocie a sus espaldas, sino que dice, oye, yo no soy un Guiñol aquí, si yo digo que no, es que no. Y a pesar de que antes me ha dicho, oye, no podemos cargarnos a Elena Sánchez, acabamos de cargarnos a Pérez Tornero. Es ridículo. No podemos cargarnos en un año a 2 presidentes. Pues no, eso es Sánchez. Dice, no, ¿para qué? No, si no se os cargado a uno, ¿por qué no 2? Entonces, es la misma legislatura. No puedes cargarte a 2 presidentes de la misma legislatura por desobedecer a la Moncloa. Que ninguno de los dos, además, puedes decir que sea extrema derecha. Pues lo hizo. Es que Sánchez ha demostrado muchas veces que lo que no se puede hacer y no pasa nada. Que esto es la magia de nuestro gobierno actual. Pero una de las cosas que han cambiado mucho con la televisión española de José Pablo López es que arrasa en audiencia. Pero no arrasa en audiencia desde el principio. Arrasa en audiencia desde la Semana Santa del año anterior. Es decir, desde el final de temporada, en el que entra en vacaciones Javier Ruiz a hacer una parte del programa de mañana, cuando se cambia de nombre, de Mañaneros 360, empieza a arrasar entonces en audiencia de manera vertiginosa, y ese arrasar en audiencia es lo que justifica que José Pablo López empiece a contratar programas muy caros de actualidad de magazine político. Este proceso de la audiencia, usted sabe que yo, pues durante un tiempo estaba hablando con directivos de los grupos privados. Ahí pasa una cosa muy divertida, que es que después de que yo sacara el artículo en ABC con estas hipótesis de qué puede estar pasando con la audiencia, quizá un milagro de José Pablo López, que es un genio de la televisión. Algún buitre amigo me dijo, a José Bars dirán algunos que le van a odiar ahora mucho en el equipo JP, pero deberían considerarle un bendito, porque les concede el beneficio de la duda. Pues les concedo el beneficio de la duda porque no tengo ninguna prueba fáctica de que los datos de audiencia que a mí me han pasado internos desde las dos privadas sean una trampa. O sea, ellos mismos, la gente con la que yo hablaba en las cadenas, decía, tiene que ser una trampa, pero no sabemos de qué es imposible. Es imposible. Entonces, claro, pues la hipótesis A, José Pablo López ha conseguido el producto televisivo perfecto. La hipótesis B, están haciendo una trampa con los audímetros, pero se supone que no se puede hacer. Claro, Cantar Media y el consejo que junta las cadenas y de auditoría, etcétera, que supuestamente están todas aquí, se supone. Claro, sacaron un artículo, o sea, un manifiesto diciendo, no, la audiencia está bien, nos fiamos, no sé si como usted el EGM, ¿no? ¿Quién habla mal del EGM? Claro, porque todos tienen algo que perder si se pone en cuestión el sistema de medición de audiencias. Sabes que en España es una cosa interesante que hay un monopolio en la medición de audiencias, pero lo ha habido siempre, ¿eh? Desde el momento 1 podían haber ido por otro modelo y se apostó por ese modelo. Ha ido cambiando de nombre, pero es la misma al fondo que desde el minuto 1, con lo cual es lo que las cadenas han decidido. Y de hecho se supone que lo que se filtra a digitales de audiencias es siempre menos lo que tienen ellos. Supuestamente ellos tienen, vamos, el minuto y el segundo, ¿no? Que es lo que siempre presumen, claro, de que tiene acceso a todos. De todos modos, de esta historia de las audiencias, que además me hace gracia porque el señor José Pablo López ni siquiera necesitaría triunfar tanto para considerarse un ganador. Quiero decir, se puede decir que cuando tú consigues
que el nicho cale, o sea, que la gente identifique. Esto, por cierto, es muy curioso este mensaje cínico de que la gente que lo ve dice, la veo porque es una cosa que nunca he entendido. La veo porque es independiente, te dice el que es socialista. Pero que eso les pasa a otras ideologías. Yo me acuerdo cuando veo a un tipo de Vox que dice, me gusta mucho este periodista porque ese sí que es independiente. Y señala al más boxero de todos. Sí. Ya, algo falla en este lenguaje. Tenías que decir, me gusta este periodista porque piensa como yo. Pues no se dice eso. Se dice, lo veo porque esa es la independencia. Nunca lo he entendido porque nadie ha educado gramaticalmente a los españoles para que entiendan a usar bien el lenguaje. Pero eso pues siempre. El independiente es el que piensa como yo. Bueno, pues toda esa gente que ve televisión española porque dice que es independiente, que lo que quiere decir es que la ve porque piensan como ellos piensan, ha calado ese mensaje, que es lo que tenían que conseguir. Eso sí, tiene mucho que ver con que la Moncloa perdió la confianza hace mucho tiempo hacia la sexta del señor Ferreras. Y eso que cada tanto le hace favores muy importantes según qué tema. En otros es verdad que les han metido varias leches, que lo comprendo, pero en algunos temas, ya si por ejemplo la última cobertura sobre los temas que afectan más al entorno directo de Pedro Sánchez, yo no me quejaría demasiado. Si fuera Zapatero, sí, pero si fuera Pedro Sánchez, pero que todo eso tiene mucho que ver, o sea, toda la existencia de televisión española tiene que ver con que se perdió la confianza de la sexta. Seguramente nunca lo hubo, porque si somos justos, Pedro Sánchez, y eso es muy llamativo, esto lo comenté una vez en el canal de UTVH, Pedro Sánchez es el líder político que cuando llega tiene peor mapa posible. O sea, no tiene nada que ver cuando llega Zapatero, los amigos mediáticos que tiene, ni siquiera Pablo Casado o Grande Macha cuando llegan, que tienen unos apoyos mediáticos claros, que esos que eran del partido, cuando llega Pedro Sánchez al poder, él se encuentra con que, y con perdón por ser una frase tan dura, con la huida de las ratas. Los líderes, los tertulianos mediáticos, el mismo Javier Pérez Royo sale y se ofrece a los de Podemos para ser candidato por Andalucía, que estuvo a punto de serlo, si no fue porque salió ahí Luis Carlos Rejón y dijo, pero si este tío era el que defendía a los de los ERES y ya le quitaron. Pero los líderes mediáticos, había parte de ellos que estaba diciendo, creo que nos pasamos a Podemos, esto se va a acabar. Ha caído el PASOK de Grecia, ha caído el Paseo Socialista francés, que ha quedado hecho un guiñapo. Y la gente dijo, ahora toca España, vámonos a caballo ganador. Y los tertulianos, que ya se olvida, están cambiando de apuesta. Y la sexta parece que como mínimo no está con Pedro Sánchez. Ya estamos viendo si vamos o con Pablo Iglesias o con Susana Díaz, pero contigo no. Y aunque lo olvide, los que en ese momento dicen vamos a dar la cara por Pedro Sánchez, ¿quiénes son? Antonio Caño, David Arandete, Cebrián. Esos son los que ahora luego les corsió a tiros. También porque luego se decepcionaron con él, qué raro. Pero realmente el apoyo mediático que tuvo Pedro Sánchez cuando llegó eran básicamente esos cuatro gatos. Porque era esa prisa que no estaba en su mejor momento. Todos los demás, diciendo, no podemos. Y Ferreras no lo recibió nada bien. De hecho, Ferreras intentó hacer una encerrona que fuera a la sexta noche y ese día estuviera Pablo Iglesias. Y Pedro Sánchez, como el criterio, dijo, a mí no me la juegas como se han jugado a Rubalcaba. Yo no voy a ser el punching ball para que se me siente al lado un Pablo Iglesias y diga, y tu gobierno, los desahucios, y tu gobierno pactó el cambio de la Constitución, tal. Y entonces salió Ferreras Sánchez diciendo, Sánchez no ha querido venir, es un cobarde, no tiene valentía. Ese era el Ferreras del año, ese era el ambiente en el que llegó Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez hoy está donde está. No tendrá ningún tipo de escrúpulos, pero joder, es el mejor Maquiavelo. Es decir, él tenía todo en contra. Él tenía a la mitad escolar diciendo, hijo mío, haz lo que puedas. Y Susana Díez dijo, este es el tonto útil. El tonto útil que está aquí para que se la peguen las elecciones y luego ya heredo. Oye, ahí que está. Bueno, con las mayores... Puyol con Artur Mas pensando en sus propios hijos. En su hijo, en su retoño. Dijo, pongo a este tonto que no vale para nada y fíjate la que lió. Siempre pasa en política esto, ¿eh? A veces sale bien, ¿eh? Y hay gente que como Gerardo Iglesias, que les ponen únicamente para ser el PLR en ese periodo de transición, ¿no? Pero eso también lo quería hacer. Almunia, sí. Almunia fue apoyado y estoy convencido, con perdón, que los que le apoyaron no le veían como presidente, se lo vería a él. Pero son gente que dice, no, porque mientras recosemos heridas, que uno que se la pegue en las siguientes y mientras vemos ya que el nuevo, ¿no? Ese era el papel que tenía Pedro Sánchez y ya se dio cuenta. Pero volviendo porque tenemos que ir acabando y volviendo a las audiencias. Sí, yo quería tener con usted un detalle, con usted y a la vez con toda la audiencia, que es enseñarle unos pantallazos que son totalmente privados. De adelanto que de la parte que es pública, su reportaje, me encantó lo del apagón, ¿eh? Es un tema que... Pero es que más allá del apagón, vamos a ver, Kantar proporciona unos datos, pero otros son de acceso
muy restringido. Y muy restringido significa que solo algunos directivos... Claro, los que están suscritos a ese circuito cerrado, ¿no? Claro, pero que no es algo que, por ejemplo, corra verticalmente, horizontalmente, por un programa de televisión que, como puede ser, no sé, que está pendiente de la audiencia. No. Estos datos que usted va a ver, y que van a ver todos los que estén viendo este vídeo, son datos extremadamente restringidos. Y es como pasa con el CIS. Si tú te quedas con lo que te cuenta Tezanos, puedes pensar que las encuestas del CIS son una locura. Pero cuando vas a la encuesta, es que la encuesta está diciendo una cosa totalmente diferente a lo que te cuenta Tras la Cocina, ¿no? Bueno, pues esto es un dato de audiencia restringido que invita a pensar que pasa algo raro. Aquí estamos viendo la hora de la 1 en septiembre del 24, ¿de acuerdo? Septiembre del 24. Y se ve la primera columna, no sé si usted ve el puntero mío, ¿no? No. No, pero le sigo por el rato. Vale, la primera columna naranja es Televisión Española. La segunda columna naranja es la 2. La tercera columna naranja, la que empieza por 11, es Antena 3. Y la cuarta es Telecinco. Aquí estamos viendo competir a Inchaurrondo en la primera, con Griso y con Ana Rosa. ¿De acuerdo? Estos son datos de audiencia anteriores a la pisonadora. Aquí se ve en marzo del 25, justo antes de la Semana Santa, los datos son parecidos. Usted ve que Televisión Española hace... Esto es en la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Son datos de los audímetros... Pues mejor, así está circunscrito. Vemos. De la Comunidad de Madrid. Bien. Vamos a ver ahora uno de lo que estaba pasando después, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa después de la Semana Santa? Esto ya es... Después de la Semana Santa, los datos se convierten en lo que usted va a ver ahora. A partir de abril del 25 y hasta el final de temporada, el subidón de las mañanas de Televisión Española es muy grande, pero fíjese en la Comunidad de Madrid lo que está pasando ya en octubre. Aquí está usted viendo en la primera columna. Ya sobre la primera ha sido un cambio bastante notable. Estos son los datos de la Comunidad de Madrid. Audímetros de la Comunidad de Madrid, región de izquierdas por excelencia. Pues Inchaurrondo está llevándose esta audiencia. Antena 3 en la tercera columna. Perdón, Telecinco en la tercera columna. Está haciendo un 0. Pero según nos hace creer que tiene más audiencias cuando estaba Silvia Inchaurrondo que todos los demás juntos. Y Antena 3 es la que empieza arriba por 4, la cuarta columna. Antena 3, como mucho, roza el 10, pero es que Televisión Española está haciendo un 49,7 a esa hora. Y usted dirá, esto es un día extraño. Pues yo le voy a demostrar que no. Esto era cualquier día a partir de la nueva temporada. ¿Sabe que se decía que una tertulia política nunca podía conseguir ese tipo de porcentajes, que son los porcentajes que tendría el fútbol o el reality estrella? ¿Usted ha mencionado el fútbol? Pues esto es la audiencia de Televisión Española en la Comunidad de Madrid, un día de fútbol. Aquí vemos en la primera columna a Televisión Española, que está emitiendo la clasificación del Mundial. Lo que gana siempre, ¿no? Eso sí es cierto, claro, que es un país muy futbolero. Haciendo un 30. Y aún así hace menos que lo que ha hecho la mañana. Hace menos que lo que hace Inchaurrondo cualquier mañana. En la Comunidad de Madrid, que es lo gordo. O sea, que no estamos hablando de... Estamos hablando de la Comunidad de Madrid. Para que no sepa, la gracia de lo que está diciendo el señor Sotibar es que en la Comunidad de Madrid, incluso cuando peor le ha ido a la derecha, siempre ha sido una zona donde gana el voto, digamos, no izquierda. De hecho, la única vez que el Partido Popular no ha ganado y ganó el PSOE es porque hay una fragmentación en 3. Pero siempre la suma ha dado mayoría a la derecha desde el año 89, o sea, lleva siendo de un tiempo a esta parte. Pero, le voy a enseñar más porque es que esto merece la pena verlo, dado que estos datos que usted está viendo y que está viendo nuestra audiencia son restringidos, son datos que no se pueden... Pero espero que entonces, en coherencia con lo que dijo, elogie como se merece al señor presidente de Televisión Española, porque espero que a esto le contratarán, imagino, pues no sé si en la CNN o en HBO, o sea, ya cuando consigues esto,
Espero que se lo van a rifar. Claro, mire, ahí es 14 de octubre, Televisión Española, entre las 9:38 y las 10 de la mañana, está por encima del 50 de audiencia en la Comunidad de Madrid. Más de la mitad de los madrileños están viendo a Silvia Inchaurrondo. Y en Telecinco, que es la tercera columna, están a 0, luego suben a 9, a 8, llegan al 10 como mucho, pero Antena 3, donde está Griso, pues está 7, 7, 7, 9, es la cuarta columna. Esto es un día, esto es otro. 2 días después, a lo mejor pasó algo raro. No pasó nada raro. A esas mismas horas en la Comunidad de Madrid, Televisión Española está siempre por encima del 45, es decir, siempre por encima de lo que hace el fútbol. Voy a explicar una cosa. ¿Por qué cuando se decía que el gato al agua, entre comillas, funcionaba muy bien? Era porque funcionaba muy bien en lo que se entiende que es el porcentaje, llámalo así, interesado por la política y la polarización. No es casualidad que cuando existen los duopolios, las tertulias políticas con sesgo editorial se van a los canales secundarios. O sea, no es casualidad que Las Mañanas de 4 con Cintora aparezca en 4 y no en Telecinco, y que Al Rojo Vivo, que en su primera etapa era un poquito más de lo que es ahora en cuanto a sesgado hacia el zapaterismo, apareció en La Sexta y no en Antena 3. Es porque se asume que no da tanta audiencia como una tertulia de magazine, donde sí, dejas un poco de política, pero luego hablas de lo que está dando la Crónica Negra, luego hablas del último concurso que tengáis en la cadena, y luego habláis de cosas, de curiosidades que hayan, lo que es un magazine. ¿Por qué? ¿Porque son unos benditos? No, porque se entendió siempre que una programación netamente política desanima a la audiencia y hace falta coloquios como el que hace Arús y como el que hacen todos los demás. Ahora resulta que en España, vamos incluso a quitar el tema de la línea editorial. Resulta que España, en Madrid, a todo el mundo le interesa mucho más en este momento que nada el saber las últimas peleas políticas del momento, y porque es un bendito el fiscal general del Estado, la esposa y el hermano, ¿no? No, pero aquí lo interesante también, señor Lammata, es que estamos viendo que Ana Rosa en ese octubre ha regresado. No, nadie, no sé ni cómo sigue todavía contratada. Si hace claro, o sea, Ana Rosa en Madrid no la está viendo nadie, pero nadie a veces es un cero, que es dificilísimo de conseguir, ni siquiera en publicidad. Es lo que sacaba Real Madrid Televisión en Super Momento. Claro, y Inchaurrondo está siendo seguida por más del 50%, ¿no? Y esto es día tras día, tras día, tras día, tras día, todos los días, en ciertas regiones de España. Mire, no voy a sacar todos los pantallazos que tengo, solo quería enseñar algunos, para pero que creo que ha sido bastante representativo. Fíjese, yo le hago pero un apunte que le hago que es muy divertido. En Audímetros de Andalucía, yo tengo aquí los pantallazos y no los... Como me cuesta subirlos aquí a la aplicación, no los voy a enseñar, pero vamos. A la gente. Hay un día que en Televisión Española están entrevistando a Pablo Bustinduy. En la hora de la mañana. Y en Antena 3 están entrevistando a Moreno Bonilla. ¿Quién diría usted que dobla aquí en audiencia en Audímetros de Andalucía? Bueno, si funciona la lógica, tendría que decir el señor Moreno Bonilla, pero por el contexto de lo que estamos hablando, sospecho que hubo magia. Magia. En Andalucía, el doble de espectadores estaban viendo a Pablo Bustinduy, que persona trepidante. Preguntamos por la calle y muchos no sabrán quién es. Exactamente. Y a Moreno Bonilla, pues no estaba el andaluz medio interesado en oírle en una entrevista en Antena 3. Entonces, yo tengo un montón de pantallazos de estos que solo se explican de una forma. De dos. Una, José Pablo López es un genio. Dos, dado que por la mañana hay muy pocos audímetros conectados. ¿Los tienen controlados? Habiendo unos cuantos, pocos audímetros militantes en cada, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por la mañana su efecto sería devastador, porque muy poca gente está con el audímetro enchufado viendo la tele. Entonces, esto no deja de ser la sospecha que corre, pese a que luego los grandes grupos hayan dicho, no, está todo de puta madre, no nos quejamos, nos fiamos ciegamente. Pero otra vez que no puedan hacerlo oficialmente, pero llevan susurrando. Pues si son los que me han pasado a mí la información, coño, si es que no. Entonces. ¿Sabe que uno de los mayores golpes que hubo contra los audímetros lo hizo la ABC en la etapa ansoniana, que es que publicó toda la lista de todos los audímetros en los domicilios? O sea, sale publicada en la ABC la lista de todas las casas donde estaban los audímetros. Que dijeron,
ha reventado todo, en ese momento era porque a veces se decía que el accionista de Antena 3 era para jorobar a los de Telecinco, luego se acabó peleando con los de Telecinco aliando a los de Telecinco para ir contra Antena 3, pero las cosas son así, no, yo lo hice para demostrar lo fácil que era identificar. Entonces, si un periódico puede identificar dónde están, no puede un gobierno identificar dónde están, y eso es el año 91, lo que estoy diciendo, 90, 91, 92. Pero, fíjese, a mí una cosa que me soltó a Chamusquina, la primera vez que yo me entero de que hay un cuestionamiento a los señores de Cantar, es por ellos, por Televisión Española. O sea, yo no estoy pendiente de nada, nadie ha publicado nada, porque hasta que usted publique el artículo nadie lo ha puesto sobre el papel, y un día, de repente, salen los de las productoras amigas de dos personajes que son genios y a la vez siniestros, y estoy hablando del señor Cornejo y Madrid, los creadores de Malas Lenguas y de Sálvame y tantas cosas, dedican en su programa como una hora a decir, hay gente por ahí que cuestiona lo de Cantar. Eso fue como en diciembre. ¿Cómo se llama esta presentadora? La que fue presentadora de Sálvame, no me acuerdo del nombre. Ay. Bueno, una típica de Sálvame. Gema López o algo. No, la que presentó el programa de Sálvame cuando usaron todo el tema de Antonio David y tal, esta presentadora está diciendo, hay gente que está diciendo que los de Cantar Media hacen trampas, son los envidiosos de Telecinco. Claro, esto ya no está en Telecinco, están en el canal Kiki y tal, diciendo eso, porque como está ganando Televisión Española, se están inventando que están mintiendo. Yo dije, ¿pero quién lo está diciendo? Estaban adelantándose. Y de repente, José Pablo López pone un tuit porque un día Katie Garat hace media insinuación de 3 segundos en Arosa que nadie hubiera pillado, que hizo algo así, aquí igual hacen trampas, pero sale mensaje de como, acaban de insinuar que lo de... El propio presidente, generalmente, cuando tú sacas un comunicado es porque hay tal bombardeo de estos últimos que ya tienes que responder. Por ejemplo, cuando usted hace el artículo, ahí ya hay motivos. Pero ya antes, el propio presidente había mandado un comunicado en su cuenta de Twitter, están cuestionando lo de Cantar Media, eso que me demuestra, digo, uy, ¿por qué hay tanto interés en desmentir algo que todavía no ha llegado a la mayor parte de la ciudadanía? Parece que hay mucha irascibilidad en este tema. Porque Claro. ni siquiera sabíamos que lo que antes era Sofres ahora se llama Cantar Media. Entonces, ese es el punto que a mí me digo pensar, ¿qué está pasando los medidores? Y que ayudó mucho cuando usted hizo su reportaje y digo, vale, ya cerramos círculo de por qué hay tanta, como mínimo, susceptibilidad en cualquier cuestionamiento a los audímetros. Te voy a decir una cosa también en favor de José Pablo López, y que es algo que hay que reconocerle una gran labor. Una historia que yo vi cuando hice el libro es que Televisión Española es un barco horriblemente difícil de pilotar, es la casa de Juego de Tronos. O sea, gran parte de los presidentes las han pasado canutas. El caso de Pilar Miró es genial de cómo llega y se encuentra a medio equipo de Calviño y les declara la guerra y la guerra contra ellas, y de hecho gran parte de ese equipo es el que luego filtrará las fotocopias de cuánto pagaba por la ropa y la hundirán, ¿no? Pero eso también le pasa a los del PP. O sea, es muy increíble cuando en la etapa de Rajoy había 2 equipos que se odiaban entre ellos. Y cuando llega el PSOE, eso sigue pasando. Y yo no solo estoy hablando del presidente, hablo incluso de los cuerpos intermedios. Cintora, cuando llega a hacer su primer programa que se llama Las Cosas Claras, se encuentra a media televisión española que le odia. De los progresistas. Rosa María Mateo, vamos, los que habían estado liderando lo de las camisas negras, a Rosa María Mateo no la podían ni ver. Porque claro, las camisas negras decían, esto es como cuando lo que decían en las películas estas de la posguerra civil, del falangista que decía, yo no gané la guerra para esto. Que decían, sí, espera, pues igual, había mucha gente que había liderado la guerra contra los de Televisión Española de la etapa rajoyana, y dice, bueno, y no les pusieron a ellos a la frente. Digo, no, nada, ponemos a Rosa María Mateo. Pero esta no es la que... Y había unas guerras brutales hasta por motivos de queremos al personal fijo. Había mucha gente ahí que entendía que los cargos importantes tienen que ser para los que somos de la casa, que es todos los contratados. No. Eso, el mejor portavoz era Fortes, por ahí también estaba Fortes, Fanganillo, Marsalas, y a Cintora le puteaban. Pero hasta públicamente, hasta poniendo tweets en contra de este programa es una vergüenza. Dice, oye, que él no lo entendía. De hecho, cuando el consejo de RTV vota a echarle, la productora se queda. Dice, a ver si lo entiendo. Yo soy malo porque soy contratado, pero os caéis a la productora, que era Contreras, naturalmente, cosas que pasan. Eso se lo ha conseguido ganar José Pablo López. Lo que no consiguió Rosa María Mateo, lo que no es que había la jaula de grillos, José Pablo López les ha metido en cintura. Pero la guerra que ha habido entre el Consejo de Administración y el Comité de Dirección, que llevaba desde los tiempos de Fran Llorente y tal, se lo ha cargado
porque ha castrado al Consejo de Administración. Y lo han asumido. El Consejo de Administración ahora, que teóricamente, según la ley, son los que mandan, y por eso no se podía contratar a Broncano sin ellos, ahora es un consejo castrado. Porque se ha aceptado que todo el poder lo concentre el señor presidente, que es a la vez jefe de contenidos y presidente. Y tenemos ahí a un grupo de consejeros que ha aceptado tener menos en la Dana, ¿no? Claro, que ha aceptado estar allí con menos poderes que los que tenían antes, pero cobrando 3 veces más. Y me quedo corto, porque si mira el salario por mes es bastante más que 3 veces más, según lo que queramos medir. Pero ahí están. Es un cargo que y, por cierto, lamentable que el Partido Popular esté en ese consejo. Ellos sabrán por qué están. Los que están ahí para cobrar, supongo. Pero quiero decir que es raro. Porque dices, oye, si le has quitado las competencias, yo no vengo aquí a hacer teatro. El señor Lakidain, que había sido el jefe de comisiones y de Podemos, y le han colocado ahora de subjefe, ha ido colocando una red de contactos. A ti te coloco aquí, a ti te contento con esto, y se los ha ganado. Y lo que parecía increíble, al grupo del Consejo de Informativos, que eran los más guerreros, los que más decían, no, aquí los programas periodísticos, nosotros, y que es esto de llamar a las productoras amigas de Contreras, se los ha ganado porque ha conseguido fichar a los que convenía. Ha puesto de jefa de informativos a una que trabajaba con la esposa de Ferreras, con Ana Pastor, para que sea como la que ponga paz. Yo soy de los vuestros, y yo entonces, al Consejo de Informativos también lo castramos, dejamos ahí a 4 pringados que no importa a nadie, porque los que tenían poder los he comprado. Entonces sí, hay un pobre Consejo de Informativos que hace unos informes diciendo, está muy mal esto, igual, no tenéis poder, nada, porque los que tenían poder ya están captados. Yo cuando vi al mismo Xavier Fortes, que decía que contratar a contratados, pues si es que le aparecía en La Sexta Fortes diciendo, han metido aquí gente contratada que no ha mamado la televisión pública, que no son los de aquí. Se refería a los que habían metido en la etapa de Rajoy, lo que llamo yo las nueve fascistas a las que lincharon. Tú imagínate lo que es que te contraten en TV y encontrarte a Fortes y su grupo dándoles la espalda, no sois compañeras, yéndolas a decir, no son compañeras, no han mamado televisión pública. Y le veo un día escribir una tribuna en El País diciendo, Gonzalo Miró es tan compañero como nosotros y Cintora y tal. Digo, ¿Cintora cuál? El que tú mismo tuiteabas en 2020 diciendo que no debía estar en televisión pública ese tipo de programas. Y se los ha ido ganando. Digo, ya ha sido como en Juego de Tronos, ¿no? Ha sido un genio. Totalmente. Pero ganando. Porque pero ha hecho con Televisión Española lo que Sánchez ha hecho con el PSOE. Es una buena comparación. Pérez Tornero intentó quedar bien con todo el mundo y quedó mal con todos. Que es muy fácil, dices. En una guerra es muy difícil quedar muy bien con todo el mundo y quedar mal con todos. José Manuel dice, no, voy a elegir con quién quiero quedar bien y voy a elegir con quién quiero quedar mal. Pero voy a escoger bien. Y ha escogido bien. O sea, Sánchez no consigue de golpe y porrazo el PSOE sea un partido de clones. En PSOE había muchos contrapoderes. Pero si Felipe González, con todo lo fuerte que era, nunca pudo tener poder solo y tuvo siempre ese contrapoder del guerrismo y tal, eso es una operación quirúrgica. Y TV era la televisión más complicada de mandar. Porque dices, no, tiene vida propia. Torre España tenía vida propia. Prado del Rey tenía vida propia. Oye, ahora... Y nos dirán algunos, no, yo estoy en contra. Sí, pero os ha castrado. Los que estáis en contra, no, lo han intentado. Es que se ha demostrado porque han convocado manifestaciones y actos. ¿Y cuántos las han secundado? Nada, es una foto diminuta la que publican ahora de las camisas negras. Es y habrá que ver lo que se encuentran el que llegue después. Porque cuando Zapatero eso lo hizo muy bien, cuando Zapatero dejó Televisión Española, dejó bien controlados los pasillos, no tanto Prado del Rey, pero sí de Torre España. No se lo hará José Pablo López, pero él merece estar en la historia, como Sánchez me está en la historia. Fíjese que, para el que no lo conozcan, que ustedes lo han comentado ya en su canal, un tipo que pasa de ser capataz de Contreras en La Sexta a director de 13TV en la etapa más intereconómica. Porque lo que dijo José Pablo López es, tenemos que, para que 13 funcione, tenemos que absorber todo el espectador de intereconomía. Y aquellas tertulias no podamos, por usar el lenguaje de ellos, no podían ser más fachas desde el punto de vista que lo entendemos. Estaban todos. Alfonso Rojo, Achani Pérez Henares, Maruenda, pero todo, era contra Podemos todos los días. Y eso lo dirigía José Pablo López. Es el que fichó eso. Y es una apuesta, con lo cual se muestra que el tipo ideología tiene poca, como la de entender solamente Pedro Sánchez, es apuestas. Dice, ahora toca apostar por esto. Con ese pasado,
era muy complicado que Telemadrid la quisiera como jefe cuando llegó la Telemadrid de Cifuentes y Ciudadanos. Pues Ciudadanos dijo, yo quiero Telemadrid. Y entonces ahí entra en escena el amigo Contreras. Y Contreras consigue decir, no, José Pablo López, este es el que tenéis. Y dice, pero si viene de el 13, que es súper facha. No, este es muy listo, Y hubo gente que no sé lo que yo. Carmen Cafarel dijo, y la echaron. Ya era killer, ahí Contreras. Carmen Cafarel, que ocupaba un cargo en Telemadrid de consejera del PSOE, y que dijo, yo no voto a José Pablo López. ¿No votas? A la calle que te vas. Y hubo una operación que no iba a contar, pero se la cargaron. José Pablo López salió. Llega Ayuso. Además es muy listo José Pablo López, José Pablo López primero está muy moderado, pero cuando llega Ayuso, y hay un tiempo en el que Ayuso está a la vez que José Pablo López, dice ahora a por ella. Y la gente olvida, pero Telemadrid tiene una etapa... Eso de la Inchaurrondo, ¿no? La mítica entrevista de Inchaurrondo. Además, me acuerdo un día que hay los informativos Telemadrid diciendo, hemos detectado una falla de seguridad en los datos de sanidad. Y dice, ¿pero qué estás diciendo? Una falla de seguridad porque con no sé qué clave puedes entrar y acceder a los datos de la gente. Bueno, pues la clave está en internet. Pero todo para decir falla de Ayuso mal. Eso lo hizo Telemadrid cuando le quedaba una semana a José Pablo, porque estaba buscando el martirio, que es lo mismo que buscará ahora. Dice, hay que conseguir que me echen, y que me echen a lo grande. Luego encima además Ayuso fue tan triste que volvió a llamar a los de antes, volvió a llamar al equipo Aguirre. Pero bueno, eso ya son cosas del PP que dices, pues nada, el team de Aguirre volvió a Telemadrid. Pero ese José Pablo López, que ha sido el del PP, el más marianista en la 13 pepera, el más Ciudadanos en la Telemadrid y el más sanchista, hasta el punto de que cuando le dice José Pablo al PSOE, oye, esto o Pérez Tornero o yo, eligen José Pablo, y cuando dice o Elena Sánchez o yo, le eligen otra vez a él. No porque a Pedro Sánchez le importe mucho Broncano, sino porque se fía de él. O sea, no es personal que dice, oh, yo quiero a Broncano contra Pablo Motos. Es porque este le dice, te interesa Broncano contra Pablo Motos. Así que además dejamos a Pablo Motos por facha. Ese es José Pablo López. Y usted ha hecho una palabra que yo le compro. Es el que ha hecho en Televisión Española lo que consiguió hacer Pedro Sánchez en Ferrar. Y aunque lo queramos poner como modelo Villaninsky, de claro que merece elogio. Porque ya le hubiera... O sea, gente que tiene fama de ser súper megalista, como puede ser Pablo Iglesias, o podía ser, yo qué sé, Miguel Herrero de Miñón, o en la derecha, no hacían estas cosas. No sabían hacerlo. O sea, puede ser sí, muy carismático, ojo, qué bien hablaba, tal, pero estas cosas no las hace cualquiera. Y mira que ha habido gente con mucho coco en la derecha, pero yo digo, ni Aguirre, ni toda esa gente que se ha atrevido mucha inteligencia en la derecha, no, Rato, pues voy a ser Rato como acabó. Esta cosa es que poca gente lo puede hacer. Es decir, tienes que saber mentir, pero mentir bien. Es que mienten, pueden mentir todos. Hay que saber dónde y quién, hasta el punto de que consigues que gente mientes, saben que le mientes y les gusta. Pues bueno, es que vale la pena. Por la causa. Esto es lo que podría haber pasado quizá con las audiencias cuando las cadenas perjudicadas por las mañanas acaban defendiendo lo que posiblemente sea una mentira. Sí, me parece que una mentira... un poco a lo del EGM. Nadie se atreve a ir contra el EGM porque tienen miedo de lo que podría pasar, como toda su economía se basa en la publicidad y la publicidad se basa en que midas audiencias. Si tú te cargas lo que sostiene los precios, nadie sabe lo que va a pasar. Entonces recurren a filtrar, un poco cobarde, ¿verdad? Porque tienen miedo y, ostras, no nos carguemos con lo que marca los precios de los que vivimos. Claro, esta es la clave. Por un epílogo curioso, la pregunta es ¿qué va a pasar ahora cuando se supone que por un tiempo se supone que van a competir José Pablo López y José Miguel Contreras, el mentor y el discípulo? Porque es verdad que la idea... Yo apostaría yo pongo todos mis caballos en el discípulo. O sea, que creo que... Si pierde... La hostia de la séptima va a ser espectacular. Hombre, el plan de la séptima es que sea la pista de aterrizaje cuando pierdan. Pero el arca de Noé. El arca de Noé, efectivamente. Pero el problema es que, como usted dice, queda un año. Entonces, claro, en ese año da la impresión de que el gobierno... Es que, claro, el gobierno tendría que dar algo de aire a la séptima, pero es que es tan bonito para ellos lo que han conseguido con TVE que es muy raro ponerle chinas. Por cierto, dependerá mucho de la derecha, ¿eh? La derecha es la que ha creado a figuras como Sara Pérez Santolaya. Santolaya
que es la que ha ocupado el papel de lo que en épocas pasadas, lo que decía antes, hubiera ocupado, pues en la época de Aznar, lo que hubiera sido Carlos Dávila o un Maruenda, o en la etapa de Felipe González, lo que hubiera sido lo que decía antes, un Cotarelo o un Pérez Royo. Santolaya dice, oye, que estos eran catedráticos, académicos o periodistas de redacción que han estado 30 años. ¿Qué es Sara Pérez Santolaya? Santolaya no era nada. Era una que encima empezó de tertuliana en 7NN con los hermanos estos de la Fundación Francisco Franco. Y de repente, gracias a que es como el fenómeno, igual que Belén Esteban era un buen producto, porque caía bien por mensajes claros y lo que más ayuda, que ser víctima. O sea, Belén Esteban era la víctima. Yo soy víctima de mi malvado ex, Casolini, y de la Campanario y tal. Pues claro, cuando la derecha la convierte en víctima, de repente, mira, además le han dado todos los días motivos. Hoy soy víctima, ¿de qué soy? De los trolls de internet que me linchan. Me acuerdo de un comunicado ridículo que hizo TVE cuando no llevaba ni 4 días a la Pérez Santolaya, aún no había pasado nada, y lleva un comunicado contra el linchamiento de Laura Arroyo y Pérez. Y dije, ¿quién es? Si Laura Arroyo. Con Laura Arroyo no les funcionó. Torpe Pablo Iglesias no consiguió convertir a su Laura Arroyo en víctima. Y en cambio, ¿Sara qué consiguió? Que el Nongo un día escriba no sé qué Ruiz, me atacan machista porque han mencionado a mi marido. Vito Quiles, yo abriendo todos los días aquí, por víctima, he sido víctima otra vez, tal. Los comentaristas, los de Vox la mencionan, el cabestrillo. Es ideal. ¿Pero qué hacía Sálvame? Es que claro, la gente que ve su programa no habrá visto ese tipo de programas, pero ¿cómo conseguía Sálvame que todos los días hiciera audiencias con Belén Esteban? Hoy es víctima por algo. No, hoy soy víctima porque ha sido la comunión y no me han invitado. Hoy el vecino se ha metido conmigo porque el vecino es un vecino traidor que está con la Campanario. Hoy ¿por qué soy víctima? Hoy por algo. ¿Quiénes dirigen Malas Lenguas? ¿Quiénes son los amigos de José Pablo López? Los mismos que dirigían Sálvame, no es casualidad. Entonces, ha seguido ese modelo y ha funcionado, pero para que ese modelo funcione, tienen que atacar. La Séptima solo funcionará si le atacan. Pero una cosa, si le atacan, conseguirá algo de audiencia. Pero hay una cosa que han olvidado, que una televisión no sobrevive solo con audiencia. O sea, el motivo por el que Pablo Basile era un genio no era por ganar una audiencia. En audiencia también conseguía mucho Valerio Lazarus con las mamachichos y se fue al carajo, porque al crear una audiencia es la rentabilidad. Los italianos, cuando llegaron, son los primeros que descubrieron que se podía ganar dinero en España. Con el mercado actual de la televisión, con un duopolio publicitario, yo afirmo que es imposible, incluso con esos datos, es imposible que sea rentable. Es imposible recuperar la inversión que han hecho. La única forma que tiene la Séptima de sobrevivir es que lo adopte un grupo mediático. Que A3 Media diga la compro, que no lo va a decir. Que Mediaset diga la compro, que no lo va a decir. O que Prisa diga la compro, que entiendo que es la cesta de Contreras. Es decir, voy a convencer en 2 años, cuando tenga audiencia y esté arruinado, que es lo que va a pasar, poner 2 cosas. O que en 2 años esté sin audiencia y arruinado, o con audiencia y arruinado. Pero que esté arruinado, lo va a estar en 2 años. Que el diga, mira, sí, estoy en la quiebra, todos mis socios se han quedado arruinados, pero mira, hago un 5% tal, y diga Prisa, venga, me había equivocado. ¿Por qué? Porque Ogorian dijo que no. Pues digo, estamos aún pagando la deuda de Sogecable, vamos a meternos en otra. Si le convence de que puede ser rentable... Pero si se la vende barata... Si consigue que la magia de Cantar Media se aplique también a la Séptima, pues a lo mejor dice, bueno, venga, la compro. Pero digo, la única salvación que tiene ese proyecto es que lo compre alguien. Y 7NN aguantó 1 año y medio. O sea, que es carísimo. ¿Y 7NN qué era? Era todo tertulia, no era muy caro. Y aún así se arruinaron, porque al final sueldos, estudios, plató. Sí. Ha sido un placer. No descarte inmenso. Que le inviten a usted en Televisión Española si hay un cambio, ¿eh? Sí, seguro que lo hacen. Y mira, lo voy a dejar grabado, a no ser que esté en la ruina. O sea, si yo puedo decir que no, por motivos económicos, diré que no. ¿Ah, porque sí? ya he tenido alguna oferta, se puede usted imaginar, de Telemadrid. Eso sabe usted que eso es muy peligroso dejarlo grabado, ¿eh? Porque pero por eso pongo la postilla. Por lo que es el PP, usted y Elisa Beni tienen un perfil que les llamarían. Otros igual no, porque el PP no es muy grato con los entregados. Pero con los que son medio discrepantes, pero yo creo que usted y a Elisa Beni les llaman. Pues yo lo voy a dejar grabado y emitido con la postilla de... si puedo evitarlo económicamente, porque aquí está que yo ahora tengo fuentes de ingresos y tal, y puedo permitirme el lujo. De hecho, le voy a decir, Telemadrid ha hecho alguna invitación y yo les he dicho que no porque me cago en la televisión pública. Ahora, si no tuviera mucho para pagar el colegio de mis hijos, pues a lo mejor tendré que decir que sí.
y comerme estas palabras que estoy diciendo y quedar como el culo por motivos económicos. Pero si lo puedo evitar, a mí en la pública no me vuelven a ver. Yo comprendo que la profesión periodística no está quedando muy bien en esta conversación, pero ha habido tantos tertulianos del sector conservador que son antitelevisión pública o propública en función de que les contraten a ellos, y yo lo siento, pero es que yo me acuerdo, siendo redactor de un periódico digital, que veías tertulias, veías, por ejemplo, La Sexta, me acuerdo cuando cerró Canal Nou, y veías de repente, no digo los nombres, pero en fin, pero me acuerdo dos que estaban en Sonto, y la gente que creo que estaba en La Sexta Noche sabrá a qué dos me refiero. Televisión pública había que cerrarlas todas, tal. Y luego al poco tiempo, una presentó un programa en una televisión pública y la otra tertuliana, digo. Pero volvemos a lo de que decía antes de Marta de Montero, un poco de orgullo, por favor. Y lo peor es que creo que siguen pensando lo mismo. O sea, seguramente en su mente diciendo, sí, estamos a favor de que cierren todas, pero ya que están, cobremos de ellas. Entonces, bueno, pues eso sí que es transversal. Bueno, me alegra haber cerrado esta entrevista, esta conversación con una posible piedra en mi propio tejado. Esto queda grabado, ya está, lo vamos a emitir. Yo espero no estar tan mal como para tener que aceptar vuestro dinero. La ventaja es que, como ya he dicho el motivo, si le vemos, lo que va a provocar es que digamos, ¿qué mal le va a fatal de pasta a este tío? Claro, exactamente, esa será la razón. Bueno, pues querido amigo, un placer inmenso y vamos a poner aquí abajo el libro negro de Televisión Española y vamos a poner también el link a la hemeroteca del buitre, que insisto, para mí es el canal que sostiene ahora mismo mi vicio por YouTube, porque además publicáis un montón. ¿No os vais de vacaciones? En teoría vamos a intentar que no, igual algún día vamos, pero seguimos la publicación diaria si podemos. Pues nada, un placer enorme. Y a veces cosas serias. No, me encanta el cementerio de series, por ejemplo, estoy muy enganchado a ese formato. Que tenía el compañero Vicente, y es verdad que como también me divierte a mí el modelo empresarial de qué ha funcionado y qué no, pues me ha parecido interesante. Él me dijo, en agosto, cementerio de series. Digo, bueno, pues cementerio de series. Yo lo que me pregunto es cómo, ahora que no me escucha nadie, cómo su señora no me odia. Yo a veces me pregunto cuando terminamos de grabar si hay un rodillo esperándole diciendo, otros esperan, la imagen del que volvía del bingo, y él aquí vuelve a grabar con la mata, y aquí los niños, ¿quién las tiene que ocuparse aquí de todo? Entonces es algo que algún día espero que no cause problemas. Yo digo que se gana el cielo soportándome. Y nada, y lo único que puedo decir como promo de mi libro, aunque ya me ha pronunciado usted bastante, es que a mí lo que me divirtió, aunque entiendo que ya no es tan interesante, era un poco ver cómo en cada etapa, en cada momento, ha habido sus historias y sus miserias. Y ha habido gente que se rebeló por cosas que creían que era lo correcto y se les cayó, y otros que se rebelaron por lealtad al partido, que es malo o es un semire, pero la famosa frase de en todas las casas cuecen habas, pues en todas partes las hubo. E incluso aquellos que tenemos tan idealizados como Balbín o como Balbín, fue un día a ver a Cascos y le dijo a Cascos, dame un programa, y Cascos, te lo debemos, que nos has apoyado, y le dio ahí aquello la entrevista. O sea, que decir, al final, eso es la televisión española y hay de todo. Y hasta hemos tenido a una reina, Leticia, pasando por ahí y que ya sabe usted que quiso seguir en televisión después de ser prometida. O sea, ella siendo prometida, dijo, bueno, pero aún puedo hacer programas en la 2 y tal, como de caridad, tal, y televisión, y de buenas. Y lo último que cuento, la Casa Real, aún con los emisores, llamó a TV y decimos, no, esto es impropio. Entonces, queremos que le digáis que no, pero vosotros. Y que dijo tu española, sí, encima, no, aquí, encima no, le dije que no, vosotros, no vamos a decir, una cosa es que seamos servidores, y al final tuvieron que reconocer los emisores que eran ellos los que vetaban, y perdimos la ocasión de haber tenido a una princesa presentadora de programas de caridad. Pues ese tipo de historias son las que se cuentan en este libro. Bueno, no descartemos que en un futuro la reina pueda tener un programa en televisión española, porque estamos en otra época, quiero decir. No lo descartemos, sería fantástico ese programa. Yo lo que espero es que no lo haga él, porque supuestamente un rey tiene que mantener cierta imagen institucional, que hay que decir que el anterior sabía manejar mejor que el de ahora. Que dices, a veces hay que manejar muy bien. Yo sé que lo hace por cumplir lo que dice el gobierno, pero a veces hay que medir muy bien cómo se es leal al gobierno, que yo creo que tiene que ser por ley, pero escoge bien cómo y la forma, que se vea que hay algún tipo de autonomía, decir, vale, cumplo lo que he dicho, pero lo hago de esta manera para marcar mi terreno. Yo creo que en eso el apodado El Bribón era mucho más espabilado que el actual. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual, como dice usted, en un futuro vemos algo más de picardía, que está mal decirlo, pero bueno, fíjese, hemos hablado de Pedro Sánchez y José Pablo, a veces la picardía es la mejor herramienta para la supervivencia.
Pues una frase genial para cerrar. Muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto en tu canal. Espero que sí, porque además le quiero someter a una hemerografía, aunque usted también se ha sometido a sí mismo a una propia hemerografía en sus programas, pero ya hablaremos ampliadamente si podemos. Encantadísimo, encantadísimo. Un placer.